Muy buenos días, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a poner a Humberto de coadministrador. Ok. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Bien, Bueno, bien. muy Déjame, contenta de la participación de ustedes la mañana de hoy. Hoy va a ser un gran día. Hoy tenemos un webinar bien interesante, un webinar que es muy importante para todas las personas que están en el nicho inmobiliario, porque hay una nueva forma de manejarse en este sector. Y para eso tenemos a un gran invitado, es nuestro eh, ingeniero Humberto Quevedo. Él es ingeniero electrónico, tiene un MBA y una maestría en gerencia estratégica. Es el CEO de Cryptoland Venezuela y vicepresidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas Asunacrip. Es un criptoentusiasta. También está trabajando directamente en el mundo de las cripto y de las finanzas totalmente descentralizadas desde el año 2016. Ha sido ponente y promotor del Petro para la SUNACRIP, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos en el país. Ha participado en eventos nacionales como el Salón Petro del primer encuentro internacional de criptoactivos en 2018, también en FICBEN y en FICTEC. Es ponente principal también en el Congreso auspiciado por la Comisión Nacional de Casinos en el área de legitimación de capitales del sector cripto. Es locutor y productor del programa de radio Hablemos de Cripto y Algo Más en la estación cultural Alameda 100.3 FM en la radio San Agustín y por el canal de YouTube exactamente llamado de la misma forma. Es articulista, también lo han entrevistado en diferentes partes, así que no nos vamos a demorar más. Vamos entonces a darle el paso al ingeniero Humberto Quevedo. Los micrófonos son suyos. Adelante, ingeniero. gracias Lorena, un placer, saludos a todos. Muy interesante este tema que está trayendo usted y está impulsando también. Me siento muy halagado y motivado, ¿no? A seguir en este camino que ya comenzamos hace un rato también, ¿no? Nosotros acá. Como usted dijo allí, bueno, en más o menos el 2016 empezamos a andar en el camino cripto. Yo siempre digo que me, yo me, yo me autoflagelo muchas veces porque yo digo, ¿cómo es posible que yo en el 2016 fue que yo me di cuenta de que existía esto cuando yo soy ingeniero electrónico, ¿no? Originalmente mi carrera, mi profesión es ingeniero electrónico, pero claro, yo siempre estuve enfocado en otra área, en el área de las telecomunicaciones, y de verdad no lo vi venir. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces, cuando yo descubro esto es porque precisamente entro en un ramo que está muy apegado al ramo inmobiliario, que es el de la construcción. Por cierto, esto que está atrás es un proyecto mío que yo ejecuté, digámoslo así. Empecé en esos años, en 2013 comenzamos, pero ya en el 2015 empezamos a tener dificultades financieras importantes. Sabemos que los que estamos en Venezuela, bueno, la cuestión del sistema financiero se vio muy afectado por todo el tema cambiario, el sistema monetario nuestro. Yo siempre lo digo, donde hablo y donde escribo, digo, tenemos un problema base que es nuestro sistema monetario que está, eh, bueno, está dañado, ¿no? Y básicamente se dañó por un tema de confianza, ¿no? Cuando la gente pierde la confianza en el sistema monetario, bueno, el sistema colapsa. Y el sistema monetario, para los que no son economistas, pero es importante que sepamos cosas como esta, es la base del sistema financiero. Y si no tenemos un sistema monetario sólido, entonces el sistema financiero tiene problemas. Más bien el sistema financiero perjudica al sistema monetario, que fue lo que pasó realmente con nosotros con el Bolívar. Toda esa hiperdevaluación que vivimos en el 16, 17, 18, se debía precisamente a que el sistema financiero estaba alimentando, era como echarle gasolina al fuego, la espiral de exceso de impresión monetaria que conlleva por añadidura al tema de la confianza en el sistema monetario Bolívar, a una hiperdevaluación que, bueno, que nos llevó al punto en donde se cerró el sistema financiero. Es decir, ¿qué hizo el Estado en el año 2018?
¿ok? Principios de 2018, que de hecho coincide, pues yo en enero de 2018 paro esa obra porque ya no tuve más financiamiento. O sea, fue la última carpeta, recuerdo clarito que metí una carpeta en el Banco Bicentenario, ya yo había tenido 2 líneas de crédito, pero ya el 18 el encaje legal 100%. Imagínense ustedes, 100% de encaje legal significa que el banco, que es parte fundamental del sistema financiero, los bancos, tienen que tener todas las captaciones de moneda que tengan, en este caso moneda fiat, porque estamos hablando del sistema financiero tradicional, moneda fiat, tienen que estar 100% resguardadas en una cuenta del mismo Banco Central y por lo tanto no puede ser la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Para los que no saben esta parte es muy importante también. La intermediación financiera es básicamente la función principal de los bancos. Es decir, los bancos, ¿qué es lo que hacen con nosotros? Nos captan nuestros ahorros, ¿verdad? Y esos ahorros van y se los prestan a otros. Por nuestros ahorros nos pagan un porcentaje que para ellos es un pasivo. Nuestros ahorros para los bancos son pasivos y los activos del banco vendrían siendo los créditos que nos otorgan. Entonces, la tasa a la cual nos pagan los ahorros, ¿verdad? Es menor a la tasa que ellos le cobran a las personas que le dan crédito. Ese diferencial en la tasa es el proceso de intermediación financiera y de ahí es donde nace el negocio de los bancos. Es el verdadero negocio de los bancos que aquí en Venezuela no se está dando por las circunstancias actuales que tiene el sistema financiero, una circunstancia sui generis. Entonces, se ha dedicado, bueno, entonces la banca se ha tenido que reinventar y entonces, bueno, se dedica a vivir, básicamente son de servicios, de comisiones por transferencias interbancarias, etcétera. Van creando otra serie de estructuras de negocios financieros alrededor de este sistema financiero que, como ya dije, tiene un problema de base. Entonces, ¿qué pasa? Si el banco no puede ejercer la función principal, que es la intermediación financiera, y que es básicamente financiar el resto de la economía, empezando por los sectores productivos más importantes, como la construcción, del cual deriva, por supuesto, el sector inmobiliario, que es uno de los más importantes, porque es el que más genera construcción. También tenemos, bueno, la construcción no solamente de viviendas, pero es la más grande, pero también tenemos autopistas, hospitales, etcétera. Todo eso se construye con financiamiento. Entonces, si tú no tienes un sistema que te financia, no puedes desarrollarte. Y entonces entramos en esa crisis que yo le llamo la crisis espantosa del 2018, 19, 20, que empieza como que a querer de alguna manera la economía dar unos visos de recuperación, pero si nos vamos al detalle, lo que estamos viviendo allí es básicamente una recuperación en la parte del sector comercio y ligeramente alguna pequeña flexibilización que ha dado el Estado en términos de, bueno, ya el encaje legal no es 100%, hace unos años lo bajaron al 73, algo, no recuerdo exactamente el número. En la última locución el presidente habló que iba a flexibilizarlo un poco más, pero nunca a los niveles normales de una economía normal de cualquier país, que normalmente el encaje legal está entre el 10 y el 20%, porque los bancos tienen que tener la capacidad de prestar porque si no, no hay financiamiento. Pero ¿por qué no lo hace el Estado? No lo hace básicamente porque el sistema monetario tiene el problema que les comenté, que es el tema de la confianza. Por lo tanto, entonces, la economía entra en una situación como es una paradoja. ¿Cómo desarrollamos la economía? Entonces, allí donde nosotros, que como ya dije, en el 2016 descubrimos a las criptos, pero yo digo que nunca es tarde, porque bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Nos dimos cuenta, wow, pero con esto, ¿qué es lo que tenemos aquí en la mesa? Pues digamos, tenemos un sistema monetario alternativo, no es igual al sistema fiat, es un sistema, nosotros lo llamamos el sistema financiero cripto, ¿ok? Sistema monetario, perdón, y después vamos a hablar del sistema financiero cripto, que más bien es, yo uso el término de finanza descentralizada, sistema financiero descentralizado. Entonces, donde la base monetaria es la criptomoneda, ¿ok? Aquí hay unas cuestiones muy importantes que hay que entender, que la criptomoneda y el token en esencia, desde el punto de vista programático, es básicamente lo mismo. O sea, un token es una criptomoneda. La única diferencia entre token y criptomoneda es que el token está montado sobre una blockchain, que es un concepto que, bueno, lo hemos hablado mucho, pero tal vez los compañeros que están acá ahorita escuchando esta presentación, ¿no? A lo mejor no. Entonces, le explicamos que la blockchain es el corazón de una criptomoneda, del sistema monetario cripto. Es básicamente desde el punto de vista
programático, es una base de datos, pero es una base de datos descentralizada o un libro de contabilidad más bien. Porque el sistema monetario se define como tal, un sistema monetario, una moneda, el dinero, digámoslo así, se puede definir que algo es dinero cuando cumple tres funciones fundamentales. Una es que sirva como medio de intercambio, que es la razón principal por la que nace el Bitcoin. El Bitcoin, que es la criptomoneda que seguramente todos habremos escuchado alguna vez en nuestra vida, aunque no seamos criptoentusiastas, es la principal criptomoneda que nace en el 2009. Por eso hablo de las fechas, porque yo digo, ¿cómo es posible? Esto nació en el 2009 y yo no lo vi. Y entonces yo decía, Dios mío, si yo hubiese visto esto en el 2009 y hubiese entendido el potencial, bueno, no estuviéramos aquí, tuviésemos otra. Para que Lo tengan una mismo digo. idea, para que tengan una idea, un Bitcoin en esa época creo que costaba, bueno, decimales después de la coma, creo que como 3 o 4 decimales fue el valor más bajo con que el Bitcoin sale. Porque el Bitcoin cuando lo diseñan, los diseñadores que no se saben quiénes son, hay un seudónimo de un señor que dice que se llama Satoshi Nakamoto, yo no creo que sea una sola persona, tengo mis dudas de dónde pudo haber venido el origen de todo esto, es demasiado genial. Básicamente ellos se planifican o diseñan un sistema en donde la contabilidad de dicho sistema se lleva de forma descentralizada, por lo tanto nadie tiene el control del sistema, sino lo tenemos todo. Es una cuestión que se llama mecanismo de consenso. Después surgen diferentes mecanismos de consenso, más adelante, en otras, este no es el espacio para hablar de eso, pero más adelante le invito a la gente que se quiera profundizar en la parte de conocimiento de la criptoeconomía, podemos hablar de estos otros aspectos. Pero entonces, hablando del dinero, entonces, bueno, que cumpliera tres funciones fundamentales. Una es mecanismo de intercambio, el señor que lo diseña o los señores bajo un seudónimo tal llamado Satoshi Nakamoto diseñan un sistema de pago de intercambio entre pares, se llama P2P, peer-to-peer. Viene del inglés entre pares. Básicamente eso sería el significado, como un sistema de intercambio P2P para intercambiar valor entre personas. ¿Ok? De ahí nace el Bitcoin. Pero adicional, si lo vemos desde ese punto de vista, todavía no se puede decir que estamos hablando de dinero. Es simplemente un mecanismo de intercambio. Como decía el trueque, en la prehistoria, nuestros ancestros, cuando no existía el dinero, ¿qué hacían? Bueno, yo tengo una vaca y yo te la cambio por, no sé, por una. Ya, disculpe que quieren entrar una llamada aquí. Yo tengo una vaca y te la cambio por, no sé, por granos, algo así. ¿Ve? Ese es el sistema de trueque. Básicamente el Bitcoin nace como un sistema para intermediar en el trueque, digámoslo así, de bienes o servicios. Todavía no se puede hablar de función del dinero porque no cumple las otras dos funciones, valga la redundancia, más importantes, que son que sea una unidad de cuenta, ¿ok? Y que tenga que cumpla la función de un mecanismo de resguardo de valor, es decir, ahorro, capacidad de ahorro. Para eso, para que tenga valor, entonces ahí entra en juego algo muy importante que es la comunidad cuando adopta el sistema. Entonces, en la medida que la comunidad lo empieza a adoptar, y por eso es que vemos que el Bitcoin viene creciendo de forma tan importante, tan impresionante, diría yo, en su valor, desde no sé cuántas décimas después de la coma, a los valores actuales de $65.000 un Bitcoin, una unidad digital, ¿ok? Algo impresionante y la proyección es, bueno, se pierde de vista. Entonces decimos, bueno, ¿cómo eso ha obtenido ese valor? ¿Cómo una unidad digital obtiene ese valor? Y hay otras, porque después de esto evolucionó más y ahora hay miles de criptomonedas. Y ahora no solamente hablamos de criptomonedas, también hablamos de token. Y entonces cada una de ellas es un ecosistema. En este espacio se escucha mucho el término ecosistema. Hay que entender que el ecosistema es básicamente lo que se crea alrededor de la cripto o del token. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo porque cuando nosotros vamos a hablar de tokenización y cuando vayamos a tokenizar algo, nosotros tenemos que estar claros que estamos creando un ecosistema, estamos creando un mini sistema monetario y por derivación un sistema financiero también. Y más vale que con el mayor grado de descentralización posible. Y ahora podemos hablar de eso, del por qué eso es importante. Bueno, en fin, total que tenemos un sistema que poco a poco con el tiempo, como el Bitcoin, va ganando, bueno, primero cumple las tres funciones, las que dijimos,
medio de intercambio, resguardo de valor y unidad contable. Al cumplir esas tres funciones ya podemos hablar, decir que estamos en presencia de algo que es dinero o que cumple las mismas funciones del dinero. Por lo tanto, ya es un sistema monetario y su valor viene dado, y es la parte importante porque viene relacionado con lo que estaba hablando de la blockchain, su valor viene dado porque la data es confiable. Aquí, bueno, creo que estamos entre, casi todos somos venezolanos, y sin connotaciones políticas de ningún tipo. Pero bueno, no podemos abstraernos, venimos recientemente un evento electoral en donde las partes hablaban, bueno, de la seguridad de la data, etcétera, qué sé yo. ¿Qué es importante para que la data tenga valor? Lo más importante para que la data tenga valor, los datos digitales tengan valor, es la confianza de que el dato sea real, que sea verdadero, ¿cierto? Bueno, resulta que con la criptoeconomía, con las criptomonedas y con el concepto de blockchain, que es básicamente llevar la contabilidad de forma distribuida entre diferentes nodos, tú puedes lograr que un dato digital que normalmente, imagínense un archivo digital, un archivo en Word, por ejemplo. Si yo tengo un archivo en Word, tú me pasas un texto, por ejemplo, este texto que está aquí. Esto es un artículo que yo escribí en la revista de BTC Tecno, por cierto. Traje aquí para apoyarme cualquier cosita, algunas ideas que siempre es bueno transmitirle a la gente. Si tú me lo pasas en Word, yo lo puedo editar, ¿verdad? Y lo salvo y es el mismo archivo, solo que tiene otra información, ¿correcto? Ahora, si yo paso esto, en teoría, aunque ahorita hay aplicaciones mucho más poderosas, pero si esto lo paso a PDF, ya tú no lo puedes editar, ¿correcto? Entonces, por eso que le dicen a la gente, mira, pásame el documento en PDF, porque ya incluso ya se puede hasta firmar en PDF. Entonces, cuando la data digital, tú puedes asegurarte que es única, ¿ok? Tú le puedes decir que la data tiene un valor. Entonces, si la data tiene valor, aparte cumple las funciones de intercambio por la tecnología asociada a la criptomoneda, específicamente el Bitcoin, pero todas las demás también lo tienen, y si te sirve como medio de intercambio, y aparte, dependiendo de la jurisdicción donde tú tengas a esa cripto, también defines tú por regulación. Mira, yo puedo usar esto como una unidad de cuenta para la economía, para mi economía, particularmente en el caso de Venezuela, que está regulado, existe la posibilidad de usar las criptomonedas. Bueno, ni siquiera es una posibilidad, es una obligación. Todavía está en la ley, no se ha derogado, aunque eso está ahorita en análisis, el uso de las criptocomunidades de cuentas. Entonces tú dices, bueno, ya tengo un sistema monetario porque esto es dinero, digámoslo así. Y entonces viene el proceso, bueno, ya de la conversación de que sí, bueno, que si se revaloriza, que si esto se está revalorizando con respecto al dólar, que si pierde valor, las fluctuaciones del mercado, etcétera. Bueno, ya eso depende un poco como tú definas tu sistema monetario y cómo tú lo manejes. Entonces, bueno, cuando tenemos un sistema monetario que ya no es el sistema tradicional, el que todos conocemos, el fiat, con los problemas que dijimos al comienzo, en la pequeña introducción que di, entonces tú dices, bueno, pero entonces si tengo un sistema monetario, yo puedo crear un sistema financiero encima del mismo. ¿Y por qué un sistema financiero? Bueno, porque necesito financiar cosas. Sí, puedes, Como estaba ¿no? explicando, nosotros empezamos por ahí en el 2016, cuando entramos en esto, no fue porque la tecnología me llamó la atención, etcétera. No, sino fue porque yo, en el medio del contexto de donde estábamos desarrollando un proyecto inmobiliario, por cierto, me di cuenta, oye, me estoy quedando sin financiamiento, ¿cómo hago para terminar? Los que estamos en el sector inmobiliario sabemos cómo funciona la construcción de un proyecto. Normalmente los promotores, ¿qué es lo que hacen? Te ponen un 30, la matriz es así, 30% el promotor, y eso incluye el terreno y proyecto, y 70% de financiamiento, preventa, financiamiento bancario, son las opciones más tradicionales. Ah, pero ¿qué pasa si ya no hay financiamiento? Entonces, entonces tenemos que, nosotros como promotor, tener el 100% del capital. Es complicado, ¿verdad? Mucha gente ve esas grandes edificaciones y creen que los que construyen, los promotores, tienen el dinero para construir eso. Y la verdad es que eso no es así. Nosotros los promotores, los constructores, tenemos a veces un 20, un 30%. Bueno, para tú poder seguir en una situación así, bueno, tienes que invertir la matriz, tienes que tener prácticamente el 100% de la inversión para poder llevar a cabo un proyecto de esto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, dices, bueno, ¿cómo hago? Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que la tokenización era una forma muy bonita
En ese momento era teórica y ahorita vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la parte regulatoria, ¿verdad? Pero en aquel momento no era viable. ¿Y por qué no era viable? Precisamente por lo que estoy hablando de las regulaciones. Cuando nosotros empezamos a ver, bueno, ajá, con las cripto yo puedo crear un token que es una especie de cripto, pero que está montado sobre otra blockchain que no es nativa. Por ejemplo, las personas que han escuchado algo de cripto, seguramente ya hablamos de Bitcoin, pero también habrán escuchado de USDT. Supongo que sí, la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho, ahorita el USDT, para que los que no saben, es el que está moviendo el mercado cambiario venezolano. En función del valor del USDT, es que se determina el valor del dólar paralelo o llamado dólar monitor. Mucha gente no sabe eso, pero esa es una realidad. Y aunque la adopción cripto en Venezuela no sea del 100%, ni del 50%, ni cerca, no llega ni al 10%, pero aún así es importante. De hecho, somos un país pionero en el uso de las cripto. El, 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 el uso de las cripto determina en gran parte el movimiento de nuestra economía, por ejemplo, por lo menos de la paridad cambiaria. Entonces, el USDT es un token, no es una cripto. Mucha gente no sabe eso. El USDT se desarrolla por medio de unas versatilidades que surgen a raíz de lo que podríamos llamar la evolución de las criptos en las siguientes fases o años posteriores al desarrollo del Bitcoin. Ya incluso estamos hablando del 2016, 17, cuando surge Ethereum, que es la segunda importante concepto que tienen que las personas entender. Ethereum es una blockchain. De hecho, Ethereum tiene su, su moneda nativa que se llama el Ethereum, ¿ok? Y es la segunda criptomoneda con mayor capitalización del mundo. Es muy importante. Hoy en día nadie duda de que Ethereum, bueno, tiene ese lugar allí, pero una de las diferencias fundamentales que tiene Ethereum con Bitcoin es que en su blockchain es muchísimo más avanzada y permite desarrollar aplicaciones de segundo, tercera y cuarta capa, e incluso hasta otras capas más arriba, estoy hablando ya como computista, que también tengo algo de computista, no solamente ingeniero electrónico, y a través de unas funcionalidades que se llaman smart contract o contratos inteligentes que los programadores pueden desarrollar sobre Ethereum, porque eso es otra cosa que tiene la blockchain. La blockchain tiene una gran ventaja. Tú no puedes cambiar el código, el corazón del código de la cripto porque ya fue creado y una vez que se distribuyó ya ese código queda allí fijo, pero tú sí puedes desarrollar cosas arriba del código o basado en la blockchain de esa cripto. Entonces, Ethereum tiene la versatilidad de poder desarrollar contratos inteligentes. ¿Qué son contratos inteligentes? Bueno, son contratos de obligatorio cumplimiento, los abogados saben algo de esto, solo que en lugar de ir a una notaría, el notario, ¿qué es lo que es un notario? Es un validador. El notario es simplemente un juez que dice, bueno, sí, este es lo que pone la parte A, la parte B, bueno, listo, entonces ejecuta. Entonces, con el advenimiento de los contratos inteligentes, tú puedes entonces desarrollar cripto sobre una blockchain que no es tu propia blockchain, que es como, ay, gracias, Gaby, que es que es lo que nos permite el desarrollo de los tokens, ¿no? Y entonces esto surge, como le dije, con Ethereum, que es, digamos, la primera criptomoneda o que le llaman altcoin, de las llamadas altcoin, aunque ya Ethereum no entra dentro del catálogo de altcoin porque es una de las principales, tiene casi que la mitad de capitalización que tiene Bitcoin, o sea que es muy importante en cuanto a usabilidad. Pero bueno, hay otras criptomonedas que también usan la tecnología blockchain y que adicionalmente permiten el desarrollo de contratos inteligentes. Las más importantes les puedo mencionar ADA, estoy hablando enfocados en tokens, ¿no? Para poder desarrollar tokens que posteriormente podemos hablar entonces de tokenización, ¿no? Porque primero hay que tener un token para poder tokenizar. ADA, tenemos Polygon, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto donde estamos tokenizando un activo en la red Polygon, cuya criptomoneda nativa se llama Matic. ¿Cuál otra es importante? Solana es una de las importantes también. Esos nombrecitos, es importante que los tengan por allí. De todas maneras, vuelvo y repito, el artículo que hicimos en la revista BTC Tecno, yo no sé si se puede compartir, Lorena,
quería compartirles Seguro que a sí, los ingeniero. invitados. Usted me hace el favor de mandármelo y yo lo mando a todas las personas que están en sala. Ah, ok. Ah, bueno, fíjese, ¿dónde es que lo tengo? Y Déjeme ver también si está como administrador para que lo pueda compartir en el chat. el artículo, fíjate. Claro, te voy a mandar el link de la revista, pero particularmente, porque la revista está en formato digital, ¿cierto? Se lo estoy mandando por acá, pero dentro de la revista hay una forma. ¿Cómo hace uno para escribir aquí, Lorena? Aquí donde Ah, dice chat. Sí, chat. Ah, ok, voy a escribir ahí. Ok. ahí. Ujú. Chat. Eh, ¿Qué pongo? Escribo aquí el mensaje. Ah, ok, ok. Sí, Ajá. el link para que lo puedan descargar. Ese es el link de la red. Ahí yo puedo subir una fotico. Sí, Sí, ah, ok. Ajá, bueno. Y entonces le voy a poner esta fotico que es, o sea, porque dentro de la revista tú como que puedes ver la revista física, pero en formato digital. Entonces, también pueden leer el artículo en formato digital directo, porque ahí está el QR la versión digital, perdón, la versión digital de, del artículo. em, es mucho más completa porque obviamente por temas de impresión, de temas de editorial, etcétera, no se podía escribir todo lo que uno quisiera escribir sobre un tema tan complejo. O sea, fíjense, tenemos apenas 20 minutos y todavía yo creo que no vamos ni por el 10%. así es. Pero es así, pues, porque son temas que o sea, son complejos y si tú quieres entrar en un mundo que es un cambio de paradigma total, tienes que empezar desde el principio porque si no la gente no entiende. ¿Ok? Bueno, entonces, le decía que una vez tenemos ya entendemos pues que, bueno, así se crea un token. Tenemos que tener una blockchain, seleccionamos una blockchain. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos tener presentes para seleccionar una blockchain? Bueno, robustez de la red que es seleccionada. Por ejemplo, Ethereum es una red, por supuesto, suficientemente robusta. Es Pero una costosa. red que no tiene problemas, pero es costoso, te dio en el punto, es correcto, es costosa. Entonces, porque y te mira, pero ¿cómo que costosa? Bueno, resulta que todas las transacciones dentro de una blockchain tienen un costo. De hecho, de eso viven las redes, para que ustedes sepan. Mucho se habla de los mineros de Bitcoin, que por cierto, Bitcoin es una de las pocas criptomonedas que todavía quedan que usan mecanismos de consenso, del cual dije que no quería hablar mucho, pero bueno, me ha tocado hablar rapidito. La minería digital se trata de minar Bitcoin, pero ¿qué es minar Bitcoin? Es básicamente participar en el mecanismo de consenso de la red Bitcoin, que se hace mediante un mecanismo que se llama prueba de trabajo. Ujú. Ya las nuevas criptomonedas, casi ninguna está usando ese mecanismo porque es muy costoso desde el Muy punto de vista costosa. energético, aunque es rentable, pero es costoso. Y bueno, fíjate los países, bueno, Venezuela, ustedes tienen que haber escuchado el problema, no, que los mineros digitales que agarraron una granja con mineros digitales por allá, que los metieron presos, que les... Bueno, ese problemita es porque Bitcoin usa mecanismo de consenso llamado prueba de trabajo, proof of Sí. work. Entonces, no todas las blockchains usan ese mecanismo de consenso. Entonces, ¿cómo se llama? Y ese mecanismo de consenso, ¿verdad? Hay que pagarlo de alguna manera, porque si bien es cierto, a lo mejor tú no, aunque no sea proof of work, sino usan un mecanismo de consenso que se llama prueba de tenencia, o hay otros tipos de mecanismos de consenso, pero el principal es prueba de tenencia. Igualmente, las personas que participan dentro del mecanismo deben recibir un premio, una recompensa. Entonces, ese premio recompensa se da en función de las transacciones, ¿verdad? Que se van dando dentro de la red. Entonces, Ethereum es muy costosa. Entonces, si tú vas a hacer una tokenización, tú tienes que pensar, bueno, yo voy a hacer una criptomoneda donde mis usuarios van a intercambiar criptomonedas entre sí, o tokens, vamos a decirlo así, o de repente, si yo creo una aplicación que me va a permitir, por decirte algo, que mis co-owners o copropietarios del token puedan formar parte de un mecanismo ya no, no me refiero de consenso para la validación de las transacciones en la cripto, sino mecanismo de consenso para toma de decisiones sobre la propiedad de un activo que ahora tokenizaste, porque los que están aquí quieren hablar de tokenización de activos. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, les va a interesar esto. Entonces, ajá, ¿quién toma después las decisiones sobre el activo? Por ejemplo, si tenemos una casa y la dividimos entre cinco,
O sea, ¿cómo tomamos la decisión si pintamos la pared de blanco o de amarillo? ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de desarrollo son transacciones que van a ocurrir en la blockchain y tienen su costo. Entonces, entre más transacciones tengamos, perdón, entre más costosa sea la red, el costo de las transacciones, más nos va a costar a nosotros mantener un sistema. Porque eso sí, es importante que lo sepamos, la tokenización implica costos. O sea, tokenizar algo tiene su costo. No tanto como construir estas cosas, pero sí tiene un costo. Que no es tan fuerte. O sea, las personas no tienen que tenerle miedo a esto porque realmente no es lo más, no es el principal elemento a considerar. Yo preferiría considerar es la robustez y la velocidad de transacción. Eso sí es muy importante. La velocidad de transacciones dentro de la red porque tú quieres que tu red sea rápida también. Cuando hablemos del proceso de tokenización, vamos más adelante, el principal costo que nos va a interesar considerar y estudiar y conseguir, o sea, los recursos para, sería la parte de mercadeo del token, porque esa es la parte más importante. Y ahora vamos a entrar en un punto bien chévere. La misma conversación nos está llevando allí. Entonces, ¿por qué estamos hablando de marketing? Bueno, porque resulta que la tokenización, y voy a entrar ya en un concepto propiamente de lo que sería el objeto de esta charla, es la forma como representamos un activo o sea, es representar un activo de una forma digital, obviamente, porque el token estamos hablando de una unidad digital, pero de forma atomizada. En otras palabras, un activo, que puede ser esta mesa, ¿ok? O un terreno, ¿ok? Yo lo puedo dividir en 1 millón de partes. Y cada token representa una millonésima parte de dicho activo. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma, eso es lo que sería la tokenización, representarle el activo, que puede ser tangible o intangible, ¿ok? Aquí estamos hablando de la parte inmobiliaria, que es muy chévere, me encanta porque es lo mío, pero también podemos tokenizar propiedad intelectual, podemos tokenizar arte. Hay muchos tipos de token, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tenemos después que sabemos que queremos seleccionar la red tal, porque es la que me brinda mayor robustez, mayor seguridad, los costos no son tan elevados, etcétera, etcétera. Lo próximo que tenemos que hacer cuando vamos a pensar en tokenizar, que ya sabemos qué significa tokenizar, que es básicamente representar una propiedad mediante un activo digital, ¿ok? Del cual vamos a crear un instrumento financiero digital también y descentralizado, que es más importante que el concepto digital. Entonces, vamos a seleccionar qué tipo de token vamos a generar, a crear. Porque existen varios tipos de token, los principales. Seguramente escucharon en el último ciclo, tú sabes que la vida del Bitcoin, desde que nació, por eso me gustaba siempre empezar con las fechas, se divide en ciclos de 4 años. El 2009 fue el nacimiento, como les comenté, el bloque Génesis. Cuando dicen una blockchain, bueno, ya saben, cadena de bloques. Quiere decir que son bloquecitos que están concatenados como una forma de cadena. Entonces, cada bloque apunta al siguiente bloque. Una de las ventajas que tiene la blockchain, porque la hace tan valiosa, la hace per se valiosa y le da valor a la data que está adentro, es porque uno es que es inmutable. Es verificable porque tú puedes entrar, la blockchain es pública, entonces tú puedes entrar claro, necesitas unas herramientas, las llaman explorador de bloques. Tú puedes entrar en el explorador de bloques y puedes allí, puedes revisar todas las transacciones, el histórico de todas las transacciones de todos los bloques de esa blockchain, bien sea del Bitcoin, de Ethereum, la del Petro, por ejemplo. Yo recuerdo que yo escribí en un tweet por ahí en principio de este año, porque mucha gente dice, no, que el Petro no murió, que tal, que aquello. No quiero, repito, no quiero colocar connotaciones políticas, pero tenemos que hablar de eso porque es parte de nuestro entorno. Nosotros fuimos promotores del Petro, este es el white paper, no sé si lo ven, el white paper del Petro original, de hecho está todo rayado porque es el que yo usaba para la presentación, era el chuletario que yo tenía. Este white paper se expuso no sé cuántas veces, como 800 veces, explicándole a la gente porque existió el Petro, de verdad existió y tenía su blockchain. Este, es más, si tú le preguntas a la gente del Estado, no sé si habrá alguien del Estado aquí, pero sin problema, porque lo que estamos diciendo es rigurosamente cierto. Decían, no, es que el Petro no ha muerto, de hecho todavía hay gente que lo intercambia dentro de Patria y tal, pero hay un pequeño problema, que la blockchain del Petro
porque tenía su propia blockchain. Fíjense que el Petro tenía su propia blockchain. Petro no era un token, es una criptomoneda como tal, por definición, como lo dijimos al principio. La blockchain del Petro se paró en diciembre del año pasado, del año 2023. O sea, creo que por ahí tengo el Twitter, la cuenta de CryptoLance, si la siguen, que se las recomiendo. Ahí nosotros pusimos el Twitter, porque había una diatriba, incluso hasta se burlaron algunos de nosotros, no, que tú estás diciendo tal cosa y tal. Bueno, me puse yo a investigar a través del explorador del bloque del Petro, así, pero manualmente, porque el explorador no es muy amigable, hasta que conseguí el último bloque. Y una de las razones, o sea, una de las cosas que yo digo, mira, ya la blockchain murió, porque tú lo puedes determinar, pues, ¿por qué muere una blockchain? Porque ya no está creando nuevos bloques. Los bloques se crean en forma secuencial y continuamente en el tiempo, nunca para. Así no haya transacciones, tiene que crearse un bloque, pero con cero datos. Bueno, la blockchain del Petro se paró en el año 2023 y por lo tanto, ya eso no es una criptomoneda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Patria? La gente que está intercambiando todavía sus petricos, ¿y qué le quedó? Bueno, ya eso no es un petro, eso es una base de datos, o sea, no es una cripto, es una base de datos, alguien que tiene una información, una base de datos centralizada, ¿ok? Y donde el maneja la base de datos puede decir que hoy tienes 100, pero mañana puede decir que tienes 200 o que tienes cero. Entonces, realmente ahí no hay confianza en el valor de la data. Y por lo tanto, entonces pierde sus características fundamentales la cuestión, en este caso, de esta criptomoneda. Entonces, bueno, volviendo al token, entonces decidimos qué token queremos usar. Ok, bueno, hay varios tipos de token, hablamos de los tokens no fungibles, seguramente lo habrán escuchado. En el último ciclo, estaba hablando de los ciclos, disculpen que me fui un poco por acá, pero los ciclos son, bueno, cada 4 años en el Bitcoin ocurre un proceso que se llama halving. ¿Qué es el halving? Es un proceso en el cual los premios, la recompensa que da la red, ¿ok? Para los que participan en el mecanismo de consenso, es decir, los mineros, se reduce a la mitad. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, cada vez que se genera un bloque, la blockchain genera un premio y se divide entre todos los mineros, todos los que participaron en el mecanismo de consenso en ese periodo de tiempo. Ese premio, que ahorita creo que está, no me acuerdo en qué valor está, 4 8 Bitcoin, algo así, por bloque, es lo que se está minando realmente. Ahí viene el concepto de minado. Ah, que estamos minando. No, no es que estamos produciendo nuevos Bitcoin. Los Bitcoin ya se crearon, fueron 21 millones y ya fueron todos creados. Solo que no se emiten, no salen al mercado, sino cada vez que se cierra un bloque, que es más o menos cada 5 minutos. Y esos Bitcoin se dividen entre todos los mineros. Como ahorita hay millones y millones de nodos a nivel mundial, bueno, lo que le toca a cada nodo es algo chiquitico. Por eso es que entre Claro. más fuerte y grande es tu procesadora de minería, más premios vas a tener. Entonces, y por eso es que ahora los decimales valen tanto. Al principio un decimal no valía ni $1. Ahorita un decimal de Bitcoin vale cientos de dólares, por ejemplo. Entonces, entonces les explicaba que en el último ciclo alcista, porque normalmente cuando ocurre este halving ocurre ciclos alcistas y bajistas, en el precio, estamos hablando del precio del Bitcoin con relación al dólar, se habló mucho de una cuestión que se llama los NFT, los tokens no fungibles. Le decían que entonces habían unos muñequitos, que entonces este muñequito tiene un valor, eso es un token, porque está creado sobre una cadena de bloques, ¿ok? No es que el dibujo está en la cadena de bloques, no, es una referencia al dibujo o al arte o a lo que sea que tú creaste, es lo que se crea en la cadena de bloques. Y ese código, eso sí es único, indivisible, en el caso del token no fungible, y por tanto te asegura la autenticidad y te asegura que cuando eres dueño del token, eres verdaderamente dueño. Claro, tú al final puedes agarrar la foto o el arte, le sacas una foto, una copia y se la pasas a otro, pero el que tiene el token es el que tiene el original. Es como que si un certificado de que tú tienes un cuadro original, un Picasso, una Mona Lisa, y yo tengo el título de propiedad de ese cuadro. Ese es el token no fungible, que no creo que aplique mucho para efectos inmobiliarios. Están los tokens fungibles, ¿ok? También existen otro tipo de token que es muy importante que consideremos porque son los que nos interesan para la parte inmobiliaria, como los equity token token, los security tokens, los valores, ¿ok? Los tokens de propiedad. eh, También tenemos otro token así importante. Bueno, sí, serían equity token
tokens de utilidad. También, además, buscar aquí un momentico en la chuletica, porque aquí yo tenía otros tokens. Ajá. Community token serían los más importantes. Y los utility tokens. Ah, se me olvidaba uno muy importante, el utility token. Ok, entonces, ¿por qué es importante? Ya van a ver por qué. Si tú quieres tokenizar, tú, supongo, y estás en el sector inmobiliario, supongo que tú lo que quieres decir es, bueno, yo tengo este edificio a medio terminar, porque no lo he terminado, y entonces quiero conseguir financiamiento para terminar. Perfecto. Entonces yo tokenizo y lo transformo en 100.000 tokens, de los cuales voy a vender 50.000, porque si los vendo todos, entonces la propiedad ya no es mía. ¿Ok? Después vamos a ver cómo hacemos para que la propiedad realmente esté representada por el token, porque estamos hablando de un inmueble, ¿no? Ok. ¿Y qué tipo de token entonces en ese caso tengo que crear yo? Bueno, un token que represente la propiedad, en este caso equity token, o puede ser security también. Lo que pasa es que el security, la diferencia, hay una diferencia sutil entre security y equity token, porque el security es como, veámoslo así, es más como un bono, como una deuda que tengo sobre, o sea, yo creo un instrumento derivado de la propiedad. Es decir, usted sabe que en el mundo bursátil están las acciones, están los bonos de deuda que lo emiten las empresas y lo emiten también los estados. Las acciones hay de diferentes tipos, acciones tipo A, tipo B, tipo C. Las acciones tipo A normalmente son las que te dan propiedad, control total sobre el activo o la cosa. Hay acciones tipo B donde tú solamente tienes derecho a una rentabilidad, pero no tienes voto en la asamblea de accionistas. Y acciones tipo C, bueno, no me acuerdo ahorita bien las propiedades de las acciones tipo C. Entonces, el security es más como un tipo de derivado. Incluso hay papeles financieros que se emiten en función del valor de las acciones o del futuro valor de las mismas. Entonces, eso sería más un security. En el caso del equity, no, porque entonces tú tienes la propiedad del activo. Entonces, bueno, si yo voy a tokenizar este edificio que está a medio terminar, lo más lógico sería producir un equity token, porque le doy propiedad al dueño del token sobre la cosa. Ahora bien, aparte de propiedad, ¿qué más le doy? Porque okay, yo soy propietario, por lo tanto, en algún momento me tienes que dar una rentabilidad por lo que produce ese proyecto. Entonces, bueno, también está el utility token, que es muy importante, sobre todo por lo que le dije al principio, cuando estamos creando un sistema monetario. ¿Ok? Una de las cosas más importantes de todo sistema monetario es la sostenibilidad. Y para que algo sea sostenible, tiene que tener unas fuentes de ingresos y obviamente siempre hay ingresos, pero que tenga una fuente de ingresos que pueda retroalimentar y mantener el sistema funcionando perfectamente. Entonces, con el utility token, tú le puedes decir a la gente, bueno, mira, aparte de la propiedad, tú puedes venir acá, vamos a suponer, y con ese token tú puedes si estos apartamentos los alquilamos, tú puedes, con un token, tú puedes pagar, no sé, un mes de renta dentro de esta propiedad. ¿Ok? O sea, yo puedo usar el token dentro de las instalaciones que estamos tokenizando. Entonces, bueno, tienes que tener mucha astucia, ¿ok? Una buena estrategia para poder, primero que nada, definir el tipo de token que vas a crear para poder tokenizar el activo. Una vez que ya tienes todos esos elementos allí, viene la parte que yo considero más importante, que por cierto en el artículo lo decimos mucho, es cómo se vincula un activo del mundo tangible, esta parte es importante, como lo decimos en el artículo, cuya propiedad está inscrita en un registro inmobiliario. ¿Ok? Ustedes que están en el sector inmobiliario, bueno, ustedes lo saben muy bien. ¿Qué te hace a ti dueño de tu casa, de tu terreno, de tu edificio, de tu apartamento? O sea, ¿cómo que no? Que yo tengo un token en esta wallet, la de Binance, por ejemplo. No, yo tengo un token. No, no. Eso no te da ninguna propiedad. Porque a ti al final tú vas para el registro y al registrador no le interesa que tú tengas un token en una wallet, ¿cierto? Entonces, pero resulta que sí se puede, sí hay formas de hacerlo. Claro, ahí hay parte de información que no la puedo dar toda acá en este pequeño espacio, porque bueno, ya sería adelantarnos muchísimo en materias que ya son profundas, que tienen que ver con el tema jurídico, pero sí lo que les puedo mostrar es un poquito, esto es un trabajo que hicieron unos amigos míos, que no sé si se ve allí, es todo el compendio de normas criptorregulatorias de nuestro país. Pero ojo, esto es Venezuela, o sea, tú puedes crear un token en cualquier jurisdicción,
¿ok? No necesariamente tienes que hacer un token en tu país. Un token lo puedes crear bajo cualquier jurisdicción. Entonces, si tú logras tener un ambiente regulatorio adecuado, ¿ok? Y con, bueno, por supuesto, con la asesoría de abogados expertos en la materia, yo no soy abogado, me encanta el derecho, pero no soy abogado, pero para eso tenemos también un equipo de abogados que trabajan con nosotros en CryptoLab. Tú logras entonces realmente hacer la vinculación, ¿ok? Pero ahí hay una magia, que esa sí no la puedo decir por acá, es un poquito como que nuestro secreto profesional de cómo se logra toda esta magia. Pero eso es lo importante. Importante sí es saber, uno, el ambiente regulatorio amigable, ¿ok? Venezuela en teoría tiene un ambiente regulatorio amigable, pero hay un problema en la práctica un poco molesto. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿ok? Este, pero como ya dije al principio, tú no tienes que meter un token necesariamente en el país de origen donde está el activo. Eso es algo muy importante. Entonces, si tú logras esa vinculación, entonces ahí ya sí lograste la magia, porque entonces ahí ahora sí, el dueño del token es parte dueño del activo. Y entonces allí en el registro, lo que tú vas a ver en el registro, bueno, simplemente es verdad, un documento de propiedad, de compra-venta, lo que sea, donde fulanito o la empresa tal compró este activo y es dueño de ese activo. Porque en el registro eso es lo que va a aparecer. Claro, si la regulación avanza mucho más, como quisiéramos muchos criptoentusiastas, pudiera llegar un momento en donde los entes reguladores, en comunicación directa con los entes registradores, coloquen notas marginales dentro del documento de registro donde diga, bueno, este activo está asociado a tal cosa que tiene que ver con un token. Pero, o por norma tal de la SUNACRI. Pero como eso ahorita no se ve tan viable, existen otras formas, ¿no? Para lograr eso. Entonces, una vez que tú tienes esa vinculación, que es la magia de la tokenización, entonces listo, ya tú tienes el token, ya tokenizaste el activo. Y a partir de allí viene el proceso que yo decía que es también muy importante, que es el de salir a vender ese token, porque eso es lo más difícil. Al final estamos hablando, todo el tiempo estamos en una venta. Claro, ¿qué es lo que pasa con el sector inmobiliario? Yo lo veo mucho ahorita porque tengo familia ligada en el sector inmobiliario también y sé que el mercado está bastante frío, ¿no? Por decirlo de una manera. Es que está muy difícil las ventas, pues digámoslo así. Claro, están difíciles las ventas en el sector inmobiliario en Venezuela, pero el token resulta que cuando primero lo atomizaste, ya la propiedad ya no vale 100 millones, ahora vale, cada token vale $100. Ya por ahí es otro mercado totalmente diferente, porque ahora puedes atender o buscar, captar capitales de mercados que son desde pequeños capitales, pequeños, medianos inversionistas. Tú como inversionista, ahora viéndolo desde el punto de vista del dueño, del que va a comprar el token, yo quisiera participar en un negocio hotelero, por ejemplo. Eso que está ahí en teoría va a ser un hotel. Entonces yo quiero participar en un negocio hotelero y yo quiero, digamos, pero como yo no tengo $10 millones para invertir en un hotel. Ah, yo puedo meter $100, con los mismos beneficios, solo que es proporcional al capital que yo invertí. Igualmente se puede pensar con una propiedad de tipo o propiedad, el régimen de propiedad horizontal, ¿no? Creo que es el término que se usa, o ahorita que está muy de moda lo del Airbnb y este tipo de propiedades que son para la renta, pues, para renta de forma frecuente, pues, o sea, no renta mensual fija. Entonces, la persona que invierta no tiene que tener los 200, 300 mil o $50,000 que vale el apartamento, sino que puede invertir $1,000 y formar parte del negocio inmobiliario. Y desde el punto de vista del promotor, ¿ok? Que es muy importante, entonces ya no es lo mismo si, bueno, yo necesito capital. No hay financiamiento por lo que dije al principio, que a lo mejor algunos dirían, ay, ¿por qué tiene esto que ver con el tema que vamos a hablar? Bueno, tiene mucho que ver, porque si yo soy promotor y quiero construir un edificio, y no tengo banco, entonces ¿cómo construyo? ¿Sí me explico? Entonces, no, pero ahora tengo mi sistema financiero que creé yo mismo, alternativo, que no tiene nada que ver con el sistema financiero local, puede tener todos los problemas que lamentamos que los tenga, pero es la realidad que tenemos. Yo siempre digo, yo soy un patriota y amo a mi país, pero estoy seguro que Simón Bolívar, si estuviera aquí y a él le preguntara, mire, Libertador,
oye, ¿qué hacemos, vale? Porque tenemos un problema, Venezuela no avanza y el problema que tenemos es el sistema monetario, pero nos da broma porque está a nombre suyo, ¿cómo hacemos? Y dice, no, cámbienle el nombre, o sea, listo, hagan otra cosa, o sea, no se paren por mí porque ustedes tienen que avanzar. Y entonces nosotros tenemos que avanzar, los venezolanos tenemos que avanzar en estos sistemas porque lamentablemente, querrámoslo o no, estamos inmersos en una situación de un problema en donde tenemos un gran problema. Yo digo los que nos quedamos aquí trabajando, ¿no? Me refiero, porque hay unos que están afuera que como que no les importa mucho lo que nos está pasando acá, pero los que nos quedamos aquí trabajando, aunque no estemos de acuerdo con la cuestión política o las diatribas, etcétera, pero queremos que el país salga adelante, entonces nosotros, bueno, entonces vamos a avanzar mediante otro sistema porque estamos inmersos en un problema con el dueño del sistema tradicional. Porque eso es lo que pasa con los sistemas centralizados. El control, cuando es centralizado, bien sea el dólar, que lo controla la Fed, que lo controla los Estados Unidos de Norteamérica, básicamente es el que controla el sistema financiero internacional. Aquí localmente el sistema nacional lo controla el Estado venezolano. Entonces nosotros los privados, ¿verdad? Estamos como en el medio de una guerra donde somos inocentes, ¿verdad? Porque no tenemos la culpa de que los estados estén peleando y entonces nosotros por consecuencia entonces estamos sufriendo esta situación. Entonces tenemos que buscar alternativas y entonces esto es una alternativa genial porque la gente se puede financiar sus propios proyectos sin necesidad de estar, digamos, bajo la tutela o bajo digamos, la disposición de un sistema que, bueno, que por las razones que ya dijimos, seguramente, bueno, pero no te da no te da los servicios que tú necesitarías tener de ese sistema financiero, que es como, por ejemplo, financiamiento de proyectos. Entonces, bueno, yo creo que con esto, no sé si, porque he hablado yo mucho, ya tengo más de una hora en esto, me gustaría también ver si alguno de los que están todavía allí conectados tienen alguna pregunta o duda. Lo que sí les quiero decir antes de darle la palabra a ustedes, porque es bueno que haya retroalimentación y preguntas, porque sé que estos son muchos conceptos, muchos son novedosos, seguramente se me quedaron muchas cosas afuera. Se puede repetir, señora Lorena, cuando usted quiera, yo estoy a la orden. De hecho, la semana pasada, no, la antepasada, dimos otra masterclass de tokenización, donde estuvo, por cierto, presente gente de la Junta Interventora de la SUNACRI, porque uno los invita para que participen y muy amablemente el señor participó. Lamentablemente el micrófono no le funcionó, pero hasta después me llamó aparte y me dio sus puntos de vista. No coincidimos en todo, pero hay una relación de respeto y armoniosa, es decir, en el sentido de que ellos saben lo que estamos diciendo y haciendo y promoviendo, porque queremos que, o sea, yo aquí, yo se lo digo a la gente, mira, yo esto no es una carrera para que yo sea el primero que voy a tokenizar algo aquí en Venezuela, porque es importante decir, aquí no se ha tokenizado nada todavía en Venezuela. De hecho, en el mundo hay pocos proyectos, y eso con lo que iba a cerrar, pues hay pocos proyectos que se han tokenizado realmente. Sin embargo, hay muchas empresas, sobre todo fondos de inversión muy grandes, que ya le están poniendo el ojo a lo que es este concepto de tokenización. O sea, que no es una cuestión, una locura que se me ocurrió a mí, etcétera. No, estamos hablando, y eso está en el artículo, está ahí documentado. BlackRock es el fondo de inversiones más grande del mundo, ¿verdad? Y que tiene más dinero. BlackRock tiene más dinero que yo creo que todos los países de Latinoamérica juntos. Solamente BlackRock se metió en las criptos hace tiempo. Por ahí surgieron ellos, se hizo mucho cacareo con la intervención de ellos en la parte de los instrumentos financieros, estos que se generaron derivados del Bitcoin, por cierto, que es otro tipo de sistema financiero, bien astutos, por cierto. Hay que tener cuidado con esa gente porque eso no tienen los mismos intereses de nosotros. BlackRock, Fidelity, JP Morgan, ya están metidos en la tokenización. No somos los únicos que estamos, por tanto, en esto. También tenemos a la gente, por ejemplo, en El Salvador, están muy adelantados con el tema de las regulaciones pro cripto, no proscripto, ¿no? Es pro cripto. Ya se está intentando tokenizar para que ustedes sepan. eh, en el mismo Salvador están intentando tokenizar un hotel que pertenece a la cadena del Hilton, ¿ok? Están tratando de tokenizar por allí. Bueno, el mismo estado del salvadoreño está tratando de tokenizar unos bonos volcánicos, dicen ellos que van a tokenizar. Eso es una forma de security token, ¿ok?
porque realmente allí tú no eres dueño del volcán ni de la energía, sino que lo que está tratando de hacer el Estado salvadoreño es, yo emito un bono, ¿ok? Para yo obtener financiamiento. Básicamente eso es lo que es bono, deuda, ¿no? Para poder desarrollar energía eléctrica a través o a raíz de la energía volcánica, que ustedes saben que Salvador es un país que es rico en volcanes, y con esa energía eléctrica, porque ellos no tienen una matriz energética como la nuestra, no tienen petróleo, no tienen así como nosotros, que tenemos todo, gracias a Dios. Entonces ellos van a tratar de desarrollar energía eléctrica a través de la energía volcánica, pero necesitan inversiones. Y esas inversiones se hace a través de bonos, pero entonces esos bonos, okay, yo puedo ir a comprar un bono, pero eso tiene que ser un tipo especial de inversionista muy sofisticado, vamos a usar ese término, porque no todo el mundo compra bonos, ¿ok? Pero el token sí. Entonces ellos también están tratando de tokenizar algunos, supongo que algunos bonos están tratando de tokenizarlos para salir al mercado y cualquiera puede invertir en los mismos. Tenemos unos amigos en Brasil, una granja, tengo entendido que es bastante grande. Yo estuve hablando con la gente de la Comisión Nacional de Activos Digitales en El Salvador. Ellos están allí también con su white paper. Creo, no sé si ya lograron que le dieran la licencia. Bueno, nosotros acá en Venezuela estamos tratando de tokenizar también este proyecto que les comenté. Em, bueno, hay otros proyectos, fíjate, es importante, y eso no lo dije, pero déjeme rapidito 2 minutos y aterrizo esto. No todo el mundo piensa la tokenización de la misma manera, ¿ok? Tenemos colegas, acá en Venezuela los hay, no es por hablar de ellos ni bien ni mal, pero hay colegas donde no están muy claros en el tema regulatorio, porque realmente para tokenizar, si ustedes siguieron todo el hilo de la conversación que tuvimos, de este monólogo, este, crear el token es básicamente contratar a un programador y desarrollar algo de software. Este, Después está, y tú puedes decir que ese software, bueno, que esa unidad digital está asociada a esto. Pero tú, para crear el token como tal, como dije, no hace falta ninguna regulación. Tú lo creas y punto. ¿Ok? Ya después, si sales a venderlo, ahí, bueno, ahí sí tienes que ver con la autoridad de tu país si te va si te va a regular o no, o si te va a llamar a la atención o no. Pero hay personas que no entienden que es necesario trabajar con regulación para emisión de token asociado a la tokenización. Pero desde el punto de vista de activos inmobiliarios, eso sería un contrasentido, sería ilógico, porque ahí sí estarías incurriendo en una estafa, porque tú creo el token y yo digo, no, mira, esto representa tal propiedad, tal edificio, pero en realidad no lo estás haciendo, por lo tanto le estás mintiendo a tu posible comprador, a tu posible inversionista, porque realmente no estás atando la propiedad al token. Entonces, hay personas acá que no entienden esa parte y por lo tanto, ese tipo de tokenización tiene el riesgo de que la regulación o el órgano regulador te agarre y bueno, seas expuesto a algún tipo de sanción. Vamos a decirlo de una manera así un poco sencilla. Este, Sin embargo, no todo lo que se va a tokenizar tiene que a juro sacar una licencia. ¿Ok? Tenemos un proyecto, por eso me vino a la memoria, unos amigos en Uruguay. Esto es un caso bien jocoso, a mí me da risa un poco porque ellos tokenizaron el negocio del cannabis. Ojo, medicinal, ¿no? Dicen ellos. Sabemos que el cannabis, bueno, es la planta que produce, que usan para producir la marihuana y eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no con su negocio. El negocio sí lo veo, digo, con la producción de la marihuana, para uso como se usa normalmente como estupefaciente. Pero tengo entendido que tiene propiedades el cannabis para la medicina importantes. De ahí surge un negocio. Ellos crearon, eso ya lo pueden buscar. Si quieres, después les pongo ahí el link. Se llaman Criptocampo. Creo que es con Y, Criptocampo. Y ellos allí generaron su token. Tengo entendido que les está yendo bien, pero ese token no tiene ninguna licencia ni está bajo ninguna regulación. Entonces, si no tienes esa regulación, entonces tú como inversionista tienes que pensar, bueno, pero ya va, me voy a meter en un proyecto, así sean $100, pero nadie quiere perder dinero, donde yo no sé realmente, o sea, qué va a pasar acá. Yo les cuento un ejemplo mío, personal. Yo entré en un proyecto de tokenización de una gente en Sudáfrica, también lo pueden buscar, es más, se lo voy a escribir porque esto es un ejemplo malo, una publicidad mala, pero también hay que ser claro. La gente de Sun Exchange, ellos están en Sudáfrica,
Esto fue en el 2018. Yo metí $100, me acuerdo que no me quedaba más nada. Eso fue un poquito antes de parar yo las obras. Y metí $100 allí en Bitcoin, en The Sun Exchange, en Sudáfrica. Era un proyecto en donde ellos tokenizaban energía solar. ¿Ok? Ellos en teoría, tú ponías tantos dólares, la participación mínima era $100, y tú comprabas con esos tantos paneles solares, los cuales ellos, el modelo de negocio de ellos era, bueno, yo voy a agarrar ese panel solar o el proyecto, la escuelita tal, allá en Sudáfrica, necesita tantos kilowatts de energía, se necesitan instalar tantos paneles solares, entonces tú con esa inversión, tú eras parte dueño de ese proyecto y la escuelita se supone que te iba a pagar una renta por esa electricidad, se iban a ahorrar un dinero porque allá, como saben, la energía no es como acá. Y entonces ellos iban, en función de eso, crear un modelo de negocio. Que, ojo, es muy importante, tampoco lo dije. Nosotros cuando vamos a desarrollar un token, tenemos que tener muy claro el modelo de negocio que va a estar arriba de ese token, que le dé la sostenibilidad. Bueno, sí lo dije, pero lo dije muy rápido. Bueno, estos amigos de Son Exchange tenían el modelo de negocio, yo invertí, puse mis $100, ellos montaron los paneles solares, no fue una escuelita, mentira, fue una granja agrícola allá en Sudáfrica. Y los tipos nunca pagaron, en teoría me dicen ellos por los correos y tal, que nunca pagaron, nunca le pagaron a ellos el contrato, el leasing se llama eso, ellos le rentaban por 10 años, 20 años los paneles solares y tuvieron que demandarlo, eso fue un desastre y tal. Y entonces... Bueno, total que yo nunca cobré. Una sola vez me pagaron los tipos eso. Entonces, ellos sí me mandaban mis correos y hasta hace poco. Y al final creo que liquidaron la empresa y o sea, yo no sé a quién reclamarle realmente. Esa es la verdad. Bueno, yo tengo un correo, voy a ver si escribo un correo y parece que se la vendieron a alguien. Pero a lo que voy es que fíjense de lo siguiente, yo creo un proyecto, por eso es que medir los riesgos, siempre cuando vamos a analizar un proyecto, eso nosotros estudiamos en la parte de gerencia estratégica, nosotros tenemos que medir siempre todos los elementos, las variables, pues los pros, los contras, hay una cuestión que se llama análisis FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, ¿ok? El tema de que no estés regulado es importante porque puede pasar una cosa como esta. Claro, tú dirás, bueno, pero lo que perdiste fue $100, Humberto, o sea, ¿qué importa? Bueno, es verdad, pero ¿qué tal si una persona invirtió 10.000, 20.000? ¿Me explico? Entonces, nosotros no queremos hacer proyectos que sean un fracaso tras fracaso, porque entonces le hacemos más bien es un daño al ecosistema. Yo por eso le digo a los colegas míos que hablan de tokenización acá, oye, por favor, o sea, cuando hablen de tokenización, y si van a tokenizar algo, o sea, traten de hacerlo bien porque al final de cuentas, como dije hace rato, estamos es vendiendo algo. Vamos a vender, en este caso ya no vas a vender la propiedad de $50.000, el apartamento, el edificio, la vaina, sino vas a vender un token de 100. Pero necesitas transmitir una buena imagen. Y la buena imagen pasa porque tu proyecto tenga sostenibilidad. Entonces, eso es muy importante. Eso forma parte del trabajo que nosotros hacemos como equipo de trabajo Criptolan que somos, ¿ok? Que está allí, le iba a pasar la fotito y no se las pasé del artículo. Porque cuando nosotros queremos apoyar a la gente en la cuestión de la tokenización, lo que decimos es eso, pues, o sea, no solamente eh, no, te voy a crear un token. Para eso, hermano, no necesitas contratar a nadie porque hay plataformas ahorita donde ni siquiera necesitas un desarrollador de software. Ojo, si quieres desarrollar cosas chéveres, si vas a necesitar un desarrollador de software, porque vas a necesitar meter aplicaciones, etcétera, que te van a hacer tu proyecto más interesante. Pero no es solamente el software. De hecho, nuestro equipo de trabajo en CryptoLand, en la parte de tokenización, en el área de tokenización, estamos desarrolladores de software. Yo no desarrollo ya yo dejé de desarrollar hace mucho tiempo. Estoy más en la parte de finanzas, pero tenemos desarrolladores, tenemos a la gente jurídica, ¿ok? Tenemos, y sobre todo, yo le doy más peso a la gente de marketing, porque son los más importantes. Yo eso lo aprendí ya. Bueno, también por supuesto tenemos ingenieros, arquitectos, porque bueno, como es una obra de infraestructura, necesita también tener obviamente tus ingenieros y tus arquitectos, la parte administrativa, etcétera. Entonces somos un equipo multidisciplinario en donde nosotros le pudiéramos a la persona que necesite, bueno, mira, efectivamente yo quiero tokenizar este proyecto, Humberto, ayúdame. Bueno, te podemos asesorar y podemos llevártelo a feliz término. Ahora sí, bueno, ya me pasé el tiempo, pero doctora, compañeros que están allí, ¿alguna pregunta? Quisiera escucharlo, alguna duda.
comentarios. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo de verdad estoy encantada porque conozco este mundo desde el año 2020, lo vengo trabajando, hago transacciones en USDT 4 o 5 veces al día, así que estoy súper familiarizada con todo lo que dijo. Por aquí tengo un compañero de trabajo en Solamagna que dice que otro país de la región está utilizando este sistema de tokenización. Bueno, como le dije, El Salvador, Brasil, Uruguay, Venezuela. Venezuela. Pero ojo, cuando digo, porque dije también que en Venezuela todavía no se ha tokenizado nada. Estamos en proceso de tokenización. Aunque hay unos amigos que les puedo hacer la propaganda gratis, no tengo ningún problema. Ellos se llaman Clave Ganadera, clave con B de Beto. Ellos no dicen, usan la palabra tokenización. No sé si habrá alguno de ellos verán este video en algún momento. No tengo ningún problema en decir esto porque creo que es la verdad y con la verdad ni ofendo ni temo. Ellos no usan la palabra tokenización porque creo que están cuidándose precisamente del tema regulatorio, porque ellos saben que en lo que usan la palabra token y salen a la venta, ahí los va a agarrar la regulación. Pero ellos en la práctica están tokenizando un negocio que tiene que ver con ganadería. ¿Ok? Ganadería vacuna, ¿ok? Ellos venden, fíjate, esto sería una especie de security token porque ellos te están diciendo que tú vas a participar en en el diferencial de peso que gane el ganado, valga la redundancia. Alguien una vez me explicó que por eso se llamaba ganado, porque gana, siempre es ganancia, ese negocio que es muy bueno, pero yo nunca me quise meter en eso porque me dio miedo. Entonces, el diferencial de peso, ahí es donde está tu ganancia. No es que eres dueño de la vaca, sino eres dueño de los diferencias de kilos, o eres parte dueño de los diferencias de kilos, de que gane la vaca en el proceso de que dure tu inversión, digámoslo así. Este, ellos no dicen en su red, en su plataforma, no usan la palabra token, sino que te dicen que es una cuota de participación. Perfecto, no importa, que lo digan y que les vaya bien. O sea, yo deseo de verdad que les vaya bien porque eso sería muy positivo. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es que cuando no hacemos las cosas bien, desde el principio, entonces es difícil que las cosas te salgan bien al final. ¿Ven? Entonces, por eso que yo sí soy partícipe y no es por ser, repito, gobernero ni nada, pero de atender la regulación. Entonces, pero mi país tiene problemas de la regulación. Bueno, vamos a buscar alternativas porque las hay. Una cosa que tenemos los criptos es que alguien decía una vez, bueno, si nos cierran una puerta, nos metemos por la ventana. Las cripto es algo así. Realmente las criptos son imbloqueables, eso es imparable. Este sistema vino para quedarse. Y cuando tengo oportunidad yo de hablar con gente del Estado, se lo digo así transparentemente, le digo, mira, coño, el tren va a salir, móntense en el tren, de verdad, porque lo del 2018 fue un bonito intento, pero lamentablemente fue fallido, por las razones que sean. No sé si nos engañaron, lo que sea, X. Ahorita te estás bajando del tren y el tren está saliendo. Entonces, te montas y además te conviene. Porque si tú le dices al pueblo, bueno, es que yo estoy en una guerra económica y entonces a mí me tienen bloqueado y tal. Ok, chévere. Entonces usa el sistema que te puede hacer salir. De hecho, eso creo que fue lo que hablamos en el programa de RT, no sé si alguno lo vio. Eso fue lo que dijimos, o sea, usa el sistema para salir de tu problema y peor aún, o sea, si tú estás siendo bloqueado por la potencia más grande del mundo, ¿verdad? Y tú sabes lo que se siente que te bloqueen, tú vas a bloquear todo a tu pueblo, porque cuando tú paralizas el sector cripto en el país, de repente, porque creaste un poco de regulaciones y ahora lo paralizas, entonces le estás impidiendo a uno desarrollar la actividad, que es una actividad lícita, económica y lícita, ¿cierto? Tal cual. Entonces, es una contrasentido. Entonces, la respuesta corta es si hay, bueno, todos esos países que le mencioné, Uruguay, Brasil, Argentina, no, en Argentina no sé de proyectos, pero El Salvador sí sé, y nosotros acá. Bueno, yo he escuchado a Jürgen Klarik, que él es costarricense, que vive en México, que él estaba vendiendo propiedades aquí en Venezuela justamente a través de la tokenización. Él ni siquiera estaba aquí. Él vino, hizo como quien dice un escaneo del país, que era lo más bonito, que era lo más apetecible. Luego se fue para México con todo su equipo, hizo tokenización y ya ha vendido propiedades aquí en Venezuela a través de la tokenización. Bueno, yo no lo conozco, pero buen dato.
sí, de verdad. Después le voy a decir que me dé el dato porque para estudiarlo un poco. sí. Hay unos muchachos que están en Margarita, pero hay que tener cuidado con Ah, eso. sí, yo lo Él, vi. eh, él es alemán, bueno, él ya es más venezolano que alemán por lo que veo, pero él está tokenizando, pero él está haciendo un urbanismo. Hay que tener Sí, cuidado porque él no está haciendo el inmueble. Él te quiere meter en el negocio de hacer el urbanismo. la primera ciudad que Para que hice te de dé una idea, Venezuela. eso que está allí, eso es un terreno, bueno, eso que está haciendo él, pero esto que está aquí, ese proyecto está así, ¿ok? Cuando yo compré ese terreno en el 2009, pues yo compré ese terreno en el 2009 y lo empecé a desarrollar en el 2013. Cuando yo compré ese terreno, eso era pelado, así como lo tiene ese muchacho en Margarita. Ujú. Pero tú primero tienes, por cierto, está dentro de una urbanización, es decir, ya tiene servicios, ya tiene agua, ya tiene luz, vialidad. Eso es lo que es una urbanización, eso es lo que es urbanizar. Pero después de eso tú tienes que hacer un movimiento de tierra. Nosotros tuvimos remoción de capa vegetal, se le coloca la tierra para compactarla, la compactación, después que tú le pones la tierra tienes que esperar 2 años que la tierra compacte para empezar después a hacer las fundaciones. Eso se ve así muy fácil, pero eso no es tan fácil. Bueno, los que están en el negocio inmobiliario lo saben. Y eso que es un edificio pequeño de 3 pisos. O sea, son 3 edificios de 3 pisos. Y es difícil. Y dígame cuando todo lo que tienes que, por debajo de esas piscinas, eso van kilómetros y kilómetros. Estos edificios están levantados 1 metro. Son kilómetros de tuberías que yo tengo debajo de esos edificios y eso tú los puedes ver. Entonces, eso es otro proceso. Eso no, o sea, entonces cuando tú vas a vender, tú estás vendiendo es el derecho, supongo yo que es un derecho, sobre la parcela de terreno que vas a vender posteriormente mediante un proceso de venta de parcela para construcción. ¿Y a qué valor de metro cuadrado? Ese valor de metro cuadrado que tú proyectas es un valor competitivo. ¿Y cuánto va a costar construir? Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices, no, pero entonces esa casa va a costar $1 millón. ¿Quién se va a meter allí? Me explico, cada casita de esas. No puede ser, o sea, uno puede. Venezuela ahorita no está para pagar valor de terreno de $500 el metro Margarita. Me explico. O sea, 500, $1.000, eso no existe. Y $2.000 el metro de construcción. O sea, no dan los costos. O sea, los costos son los costos, pero los precios no dan para cubrir esos costos. De hecho, esa fue la razón por la que yo paré, porque yo intenté preventa, pero la preventa no daba tampoco. Porque entonces el mercado inmobiliario, lamentablemente, al pararse la construcción del sector primario, que es lo que yo digo que es la clave de todo el problema como tal, y de ahí viene esta situación, se paraliza y entonces el sector secundario de inmobiliario es el que empieza a suplir el mercado. Y la competencia allí es fortísima. Entonces tenemos que el valor de las propiedades empieza a bajar drásticamente, donde se nota más en el interior, por supuesto, pero hasta en Caracas, en los apartamentos. Bueno, mi apartamento pasó a valer la mitad de lo que me costó a mí en 2000. Yo lo compré en 2007 y pasó a costar la mitad. Ahorita se ha recuperado un poquito, pero no llega al valor de 2007. Y eso es que es Caracas, y es el este Caracas. No digamos en el interior. Estas son propiedades que en teoría iban a costar 90.000, $100.000. Ahorita el mercado no da ni 15. O sea, el costo de construcción no da para ni siquiera, o sea, perdón, el valor actual no da ni para cubrir el costo de construcción. Porque una unidad de esa cuesta construirla entre 50 y $60.000 cada una. ¿Me explico? Entonces, o sea que por ahí no van los tiros. Entonces tú tienes que tener un negocio que sea sustentable arriba de tu proyecto de tokenización. O sea, la tokenización es un medio para alcanzar un fin, básicamente. Esa es la persona lo tiene que entender. Pero si tú usas ese medio de forma incorrecta, más bien te puede causar un problema. Eso es lo importante. Entonces, por eso yo hago esa salvedad, con todo respeto, por supuesto, porque uno respeta a la gente, pero hay que tener en consideración todos esos elementos. Y nosotros cuando, por ejemplo, si nos llaman para una asesoría, es lo primero que le decimos, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué quieres montar tú encima de eso? No, yo voy a montar es un estacionamiento. Ya va, un momentico. O sea, vamos a ver si eso da, primero que nada. Porque si no, como tú, o sea, y cuando digo sostenibilidad, le voy a decir un solo elemento que tiene que ver con la criptoeconomía. Lo viví con el petro, lo vivimos con el petro, porque nosotros fuimos no solamente promotores hablando,
también promovimos el uso del petro muchísimo. Nosotros en la Asociación Nacional de Criptomonedas apoyamos al desarrollo de la usabilidad del petro en el sector de las bombas de estaciones de gasolina. ¿Ok? Ayudamos a las estaciones de gasolina. Por ejemplo, yo particularmente en plena pandemia, íbamos estación por estación. A mí me tocaron unas estaciones por aquí en Caracas, configurándole las wallets a cada una de las estaciones de gasolina, explicándole a los dueños de las estaciones de gasolina cómo iban a hacer para cobrar, cómo es lo de la huellita, el biopago. Hasta tengo unos videitos de TikTok ahí echando, son jocosos, pero la idea era eso, era como que para que la gente entendiera cómo era la cosa. ¿Y por qué fracasó el petro? Yo lo sé, o sea, yo lo viví, o sea, porque básicamente el emisor, que es el Estado en este caso, dejó de recomprarlo. Cuando tú tienes un sistema monetario, tú dices, no, mira, eso está soportado con 100 millones de barriles o con 800.000 millones de lingotes de oro. Ajá, eso está chévere. Qué bueno que tengo una reserva, ¿verdad? Eso es importante, pero en realidad esto al final es un tema de confianza. Entonces, si el día que yo vaya a entregar 1.000 petros por taquilla y tú no me pagues mis $60, cóbrame si quieres un 3% de costo administrativo, si tú quieres, pero que me pagues mis $60, lo que yo pagué por él, entonces no tienes capacidad de recompra, entonces para mí es un fiasco. ¿Me explico? Entonces, el que vaya a tokenizar aquí y piensa que, no, es que yo vendo, me entran unos reales y chao. No, tú tienes que tener un fondo de reserva. ¿Cómo funciona el sistema financiero? Lo que les acabo de decir, bueno, le dije al principio, hace como una hora, cómo funciona el sistema de reserva fraccionado en los bancos. Razón por la cual estamos en toda esta situación. Hay una cuestión que se llama encaje legal. El encaje legal, ese 10-20% que yo digo que es ideal, que en Venezuela llegó al 100% y que ahorita está en 80%, es básicamente la reserva que se establece en el sistema financiero tradicional para que cuando un ahorrista vaya a retirar su plata, de verdad haya algo de plata. Porque si no, no hay plata. Porque si yo soy banco y yo recibo tus $100 de depósito y los presto los $100 el día que tú vengas a retirar tus 100, ¿cómo te pago? Si se los presté al otro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso les dije siempre al principio lo más importante, esto es un sistema monetario, tenemos que ser muy responsables, saber lo que estamos haciendo y para evitar cometer los errores de otra gente pues, del pasado. Y por eso también es importante la regulación, porque la regulación te ayuda precisamente a eso. Eso sí le da garantía a la gente. Bueno, mira, este proyecto pasó toda una lista de checks, ¿va? Que hace el regulador tal, vamos a suponer, a lo mejor ese amigo de Puerto Rico, de Costa Rica, perdón, fue y emitió su token por alguna jurisdicción que tiene o que tenga legislación apropiada y ellos hicieron la validación. Porque de otra manera, pues podemos estar hablando de una estafa, ¿ok? Que es lo que tenemos que tratar de cuidar. ¿Sí me explico? Tal cual. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera abrir micrófono, escribir directamente en el chat? Carlos Weiser, que trabaja en el ramo. Sí, yo estuve viendo lo del cannabis medical, por ejemplo, hubo una gente en México que intentó tokenizar y creo que les fue mal. Luego sale un médico esteticista en Colombia que tiene su fábrica de cannabis en su finca, tiene los laboratorios donde producen una gran cantidad de productos para la belleza basados directamente en el cannabis. Y hubo unos inversionistas europeos que quisieron tokenizar ese cannabis. Pero fue tanto el auge de las personas que llegaban directamente a la hacienda de este médico colombiano en Barranquilla que él se asustó y él dijo, bueno, ¿y qué es esto? De repente una mañana se encuentra como con 100 personas enfrente que lo que querían era verificar si realmente estaban los cultivos, si ellos iban a recibir beneficios, rendimientos. Y al final él dijo, él rompió relaciones con la gente que estaba haciendo la tokenización y no funcionó. Pero sí hay cada vez más nichos, más sectores que están buscando esta herramienta porque, como usted dijo, ingeniero, este sistema no llegó para irse. Desde el mismo momento en que se instauró, hay muchas personas que, de hecho, la salida de las diferentes blockchains, cada una aporta algo diferente al ecosistema. Entonces,
cuando Ethereum salió, pues era la única en smart contracts. Ahora hay competencia, entonces ya Ethereum está quedando rezagada. Por eso es que ha venido buscando la evolución tecnológica con todas las innovaciones que está haciendo a sus redes, pero cada vez hay blockchains que son mejores que las anteriores. Entonces tenemos que saber que tenemos una herramienta excelente en las manos que podemos utilizar para generar ingresos, pero como usted dice, hay que hacerlo de forma responsable. Ingeniero Carlos Weiser, ¿tiene alguna pregunta? Tiene el micrófono cerrado. ¿Me oyen? Ahora sí. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Hola, Excelente. saludos. Bueno, oyendo la charla, muy interesante. Yo personalmente no soy, no, todavía no creo en eso, me parece que es una utopía que se puede dar algún negocio con la tokenización, pero hacer una inversión en tokens para meterse en un desarrollo inmobiliario, este, ya ha habido demasiadas experiencias más sencillas que han fracasado. Desde los bancos creaban fideicomisos para proteger el dinero, y igual no se daba el desarrollo inmobiliario. Los créditos, las preventas, etcétera, etcétera, y los clientes que les interesaba tenían acceso a directo al promotor. De esta manera yo veo que el promotor, lo que yo tengo es un token y no sé ni siquiera quién es el promotor, y al final, cómo me van a devolver mi inversión, no lo tengo claro, pues. Además, desde el punto de vista inmuebles, es bien conocido que un inmueble, la propiedad es indivisible. Entonces, ¿cómo van a dividir una cosa en fracciones cuando la propiedad de hecho es indivisible? Pues yo no tengo garantía de que yo voy a tener $100 sobre un apartamento, eso no existe, pues. O sobre una casa. O tengo la hipoteca sobre la totalidad, o no tengo nada. Entonces, lo veo bien complicado. Ahora, como iniciativa, puede ser. Estaban hablando del caso del cannabis. Yo tengo algunos conocidos que se han metido en cannabis en Estados Unidos. Unos se pusieron a sembrar en California y fracasaron, pues básicamente porque no hay financiamiento en Estados Unidos para el cannabis. Otro tuvo que dividir el negocio en dos: siembra en California y hace jabones y no sé qué productos medicinales en Carolina del Norte, del Sur, donde sí lo permiten, pero tampoco tiene financiamiento, y básicamente es supervisado todo el tiempo por el Estado, pues, porque es un negocio muy complicado. Y claro, al no tener financiamiento, me imagino que los que están metidos en eso tienen que buscar una alternativa de financiamiento. A lo mejor es más rentable que un inmueble, seguramente. De hecho, bueno, es un mundo. Muchas gracias. Uno lo oye, va aprendiendo, a lo mejor va a llegar tarde y además debería meterse ahorita, pero yo soy de otra filosofía. A mí no me gusta que me toquen el bolsillo. Muchísimas gracias. Ingeniero Quevedo, ¿tiene algo que responderle al ingeniero Carlos Weiser? Sí, bueno, claro, por supuesto, su duda es muy válida. No sé si él estuvo desde el principio, pero creo que fue una de las primeras cosas que comenté, que ahí está el parte de la magia de la tokenización, ¿no? Cómo asociar la propiedad del activo a un activo digital que aparte atomizó la propiedad en millones de partes. Pero sí es posible, ingeniero, sí es posible, ya esa figura jurídica, porque lo explicábamos acá, o sea, estamos claros que el registro inmobiliario es el único que te da titularidad sobre un inmueble, pero ya existe la forma jurídica para lograr que el dueño de ese token sea también parte dueño de esa propiedad. Pero la palabra clave, porque no pudimos dar todos los elementos de la receta, vamos a llamarlo así, la palabra clave son las regulaciones. Este, mm, con relación al ejemplo que él puso de los fideicomisos que se usaban, de hecho, creo que ahí está Alfredo. No sé si Alfredo después va a querer hablar algo porque Alfredo trabaja con nosotros en el equipo de tokenización. Él es promotor inmobiliario
de hace muchos años. Para mí es, bueno, primero como un padre, gracias Alfredo por estar ahí. Segundo, bueno, es como una Biblia andante, ¿no? Pues tiene muchísima experiencia, no sé, más de 60 años, no sé cuántos años debe tener Alfredo trabajando en la parte de ventas inmobiliarias. Y a pesar de su edad, él le encantó este tema, bueno, y está enamorado del tema y se ha convertido como que en ese Quijote que anda luchando contra la corriente, sobre todo en esos procesos de darle a entender a la gente por qué este mecanismo sí es posible. Por supuesto que retos y amenazas hay muchas, ingeniero, ¿no? No es un proceso fácil, nadie ha dicho que va a ser fácil. Este, la sostenibilidad del negocio es lo más importante, así como una buena labor de marketing, las garantías apropiadas son muy importantes también. Este, y bueno, yo creo que lo más bonito en la vida es demostrar más que con palabras, con hechos, las cosas, ¿no? Yo estoy muy consciente de eso desde el principio y por eso le eché un poquito la historia de mi pequeña historia, por lo menos de los últimos 10 años, un poco más, como yo entré en esto, porque de hecho, esa es la razón por la que yo estoy acá, en la criptoeconomía, porque yo mismo fui víctima de un sistema que no me dejó avanzar. Si tal vez estuviésemos en otra situación, estimado, pudiera decirle, bueno, es verdad, ¿para qué enredate la vida? Que por cierto, no es difícil hacerlo. Eso es otra cosa bastante interesante y bonita y no es tan costosa como pudiera ser obtener un crédito. O sea, y lo vamos a decir aquí acá son quitados. O sea, yo sí obtuve unos créditos por Banco Bicentenario para esa obra y avancé. Pero ¿cuánto me costó obtener esos créditos? O es que aquí no sabemos que en Venezuela hay que pagar para todo. Yo tuve que pagar en un lado 15% y en el otro, y eso porque eran amigos, 12% de comisión nada más, que te quitan por darte un crédito, o sea, ni siquiera es que te lo están regalando. Aparte los intereses y toda la cuestión. Entonces, y después viene la devaluación, porque ese es otro problema, te entregan una moneda que se está devaluando, como dijimos al principio, con mucho dolor, pero es la realidad, se está devaluando. Entonces, tenemos que un sistema que no te ayuda. Entonces, bueno, tú tienes que buscar alternativas. Porque si no, lo otro es la inacción. ¿Ok? Y eso es lo que estamos, de hecho, estamos en ese proceso. Estamos en una inacción desde el punto de vista de construcción. ¿O qué proyectos inmobiliarios de envergadura vemos en Venezuela desde el año 2018 en adelante de construcción? Salvo los 4 edificios que levantaron en las Mercedes, ya sabemos cómo lo hicieron, ¿verdad? Aquí en Venezuela no ha habido grandes proyectos de infraestructura y de vivienda menos, ni Visión Vivienda, que ellos tienen los reales y no han podido construir, ¿ok? Entonces, mucho menos el sector privado. Entonces, bueno, o sea, aquí tenemos dos opciones, o hacemos algo o no hacemos nada. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo y no solamente diciendo, no solamente con esto, sino practicándolo. Porque, ¿qué es lo que pasa, ingeniero? Es verdad lo que usted dice, es muy fácil decir, no, yo te tokenizo y tal, pero hazlo con algo que es tuyo propio. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo estoy poniendo mi propio activo, o sea, todo lo que yo hice durante tantos años que trabajé fuera de Venezuela, porque déjeme decirle, yo viví muchos años fuera, eso no se lo dije a la doctora, yo viví más de 15 años fuera de Venezuela, en 12 países diferentes, producto de mi profesión, pues, no con esta migración que es la que vemos ahorita. De hecho, yo siempre le digo a la gente, la gente iba así, yo iba así, yo me venía para Venezuela y la gente se estaba yendo. Yo me vine en 2015 y me calé mi crisis aquí completica para precisamente ponerme al frente de esto porque me di cuenta que necesitaba que yo ponerme al frente. Dejé mi carrera, dejé mi profesión y me di cuenta de que era una dificultad bien fuerte porque no era simplemente agarrar, no, yo mando real y la gente que está allá en Venezuela construye. No, porque así fue que empecé, les comento. Después me di cuenta que no era así, que me asesoraron mal, la gente que me busqué, que me estaba haciendo la construcción no era la adecuada. Cambié el equipo y tuve que también quitarlo. Me tuve que poner yo al frente, sin ser yo ingeniero civil. Afortunadamente conseguí 2 buenos ingenieros civiles que también son parte del equipo de organización. Bueno, no están aquí hoy,
el ingeniero Cavalucci, que es el artífice de esa cuestión que está allí, y Carlito, que es como un hijo mío ahorita, este, y pudimos con ese equipo de verdad sacar a flote el proyecto y bueno, darle el avance que le pudimos dar. Pero entonces, pero igual no fue suficiente, porque le repito, no había más formas de financiamiento. Y Alfredo, que está en línea, no sé si él pidió, aunque el señor Eduardo creo que tiene la manito, doctora, vamos a darle también su Sí, antes palabra. de darle el Pero, pase al licenciado sí, Eduardo Yáñez, quiero leer pero, aquí un comentario que sí, hizo la urbanista Fátima sí. Goncalves, que dice: muchas gracias por la información, todo un mundo el de la tokenización, pero estoy clara que hay que tener algo de ingresos extra para aplicar. Bueno, hay que analizar el proyecto de ella que tiene en mente para poder entender a qué se refiere, pero si tú tienes un activo, tú puedes tokenizarlo. O sea, eso es algo muy importante, porque por ahí mucha gente habla de que no, yo te tokenizo el coltán, tokenizo oro, tokenizo... pero tú tienes oro, tú tienes coltán, o es que tú quieres tokenizar tu coltán de alguien más. Bueno, entonces él es el que va a tokenizar. Entonces, cuando yo digo que cuando tú vas a tokenizar algo, lo primero que tienes que tener es propiedad de ese activo. Si no, no lo puedes tokenizar. ¿Ves? Después viene la magia de esa, de cómo logramos esa atomización, ingeniero. Pero bueno, vamos a darle la palabra, entonces, como dice la señora Lorena, a los amigos que están ahí pendientes y cualquier cosa volvemos a retomar. No tengo problema el punto, porque es muy interesante. Adelante, Eduardo. Buenos días. La verdad que creo que se me olvidó ya lo que iba a decir. Yo, Se me durmió perdón, la mano, se me durmió la mano de tenerla arriba. Pero en realidad es para hacer un comentario. O justamente uno viene a estas actividades a los efectos de, digamos, de sacarle provecho al día y aprender algo, ¿no? Para mí me llamó muchísimo la atención, digamos, el título. Y honestamente, y para, o sea, mejor dicho, para ser honesto, no, salvo el hecho de que este proceso es, digamos que es una búsqueda, un emprendimiento para, digamos, para satisfacer unas carencias, en este caso los temas de financiamiento, como bien decía, si no me abren la puerta me meto por una ventana, al final de cuentas son situaciones en las cuales buscas respuesta para satisfacer alguna necesidad, motivación, intención, etcétera. Y no solamente se tokeniza en la parte inmobiliaria, porque al final de cuentas se tokeniza es un activo. Entonces, pero justamente hablando de financiamiento y de riesgo, una de las cosas que priva efectivamente es la confianza, de la cual el ingeniero habló de eso, porque hay que tener confianza. Y es donde se nos presenta, o a mí, por ejemplo, una gran paradoja. Pero antes, lo primero es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque a mí me gusta a veces muchas cosas que tienen que ver con marketing, que también lo habla el ingeniero como una de las partes vitales de su emprendimiento. Y es que cuando yo, por ejemplo, veo finanzas para no ingenieros, wow, interesante, porque todo el mundo debería manejar la finanza, que también o sea, no manejar la finanza, sino entender un poco en el mundo en que nos desenvolvemos. Y así sucesivamente hay que saber un poco de todo sobre, especialmente sobre aquello que nos interesa. Pero yo ahorita yo cuando dicen y tokenizar y tokenizo, ya lo sé conjugar, por lo menos no perdí el día. Pero honestamente no entiendo, porque, o sea, ¿por qué tokenizar y por qué referirnos a la tokenización como si fuera, como si fuera un verbo de uso de todos los días? O sea, el asunto, y sobre todo cuando se habla de confianza. Cuando la doctora Lorena hacía la presentación del ingeniero y señalaba de la experiencia en el mundo donde está y hacía su experiencia con su Sunacrip y no sé qué, y hablando justamente de experiencias y de confianza, y uno pasa por la avenida Urdaneta y voltea allí no me acuerdo ahorita cuál es la esquina donde estaba la esa Sunacrip, es y añade, esquina Chorro, ¿no? Esquina, ahorita no me acuerdo, de Torre, no me acuerdo, está en no. Banco Central. Sí, sí, 2 cuadrantes llega al Banco Central y entonces uno ve allí que ahí está el edificio de defensa del Esequibo. Después que nos dijeron
que la cripto, que se supone que trabaja como un blockchain, que no había manera de, o sea, que era un tiro al piso, porque justamente se hablaba de las reservas y tú también decías hace poco de que yo tengo que tener la propiedad del activo, pero la propiedad del activo estaba basada en las reservas. A final de cuentas, las reservas no las tiene. Pues es como un condominio que tiene un fondo de reserva que no existe, porque existe en el papel, pero las deudas de los condominios, cuando uno va a buscar el fondo de reserva para hacer algo, resulta que no hay nada. Porque el fondo de reserva se lo comió la deuda. Entonces, al final de cuentas hay unas reservas en el papel, porque el tema, como decía ahorita, no puedo repagar, bueno, porque es que se supone que hay unas reservas con las cuales cuento y que están debajo de la tierra, pero alguien tiene que venir a explorar, alguien tiene que venir a sacar, alguien tiene que venir a procesar, alguien tiene que venir a refinar, alguien tiene que transportar, alguien tiene que vender. Entonces, el asunto es que, bueno, al final de cuentas, el ejemplo que nosotros tenemos acá, los efectos de las criptos y los blockchain, no es la mejor de las, ¿cómo se llama? De los ejemplos. Por eso es que los emprendedores y este tipo de cosas que hablan con esa pasión, es que justamente se enamoran de su proyecto, ven ahí el camino, pero es difícil después que uno lo tome. Sobre todo así como dice Carlos, que tiene no sé cuántos años, no lo voy a comprometer en el ramo inmobiliario. Entonces, bueno, esta es una cosa nueva, pero digamos que todavía no hemos terminado de entender el mundo de lo cripto y ahorita estamos pasando a otro que es hermano, es primo, al final de cuentas es de la familia. Pero tal cual como él dice, si yo tengo un activo y convierto ese activo en un activo digital, al final de cuentas no sé de qué es lo que soy dueño. O sea, como decía Carlos y lo decía usted también, de la indivisibilidad del activo en algunos casos. O sea, yo soy dueño del token o soy dueño del activo. O sea, al final de cuentas no sé de qué parte soy dueño, qué comercializo y qué no, qué es lo que vendo, qué es lo que ofrezco. Entonces, yo en lo particular no lo tengo claro, me lo tienes de tarea. Tengo una semana buscando qué es tokenizar, entonces ya sé que se tokenizan activos, no es solamente lo inmobiliario, ¿no? Pero en realidad no es un tema fácil y como efectivamente tengo un poco de escepticismo, al igual que Carlos sobre el tema, me cuesta mucho digerirlo. Y estoy acá porque, bueno, quería ver de viva voz eso. Fíjense que Lorena decía, yo te entiendo perfecto porque estoy en el área y estoy aquí, ta. Bueno, pero el tema es que bueno sería si tuviéramos la tokenización para no tokenizables. Por decir algo, un poco como Filadelfia y Denzel Washington hace 30 años, explícamelo como si yo tuviera 6 años para ver si entiendo el tema, porque eso tiene que tener alguna ventaja, tiene que tener algún rendimiento, tiene que tener una tasa de retorno importante, de ese tipo de cosas donde justamente uno tenga la confianza de qué es lo que yo estoy convirtiendo, o que efectivamente, como decía mi amigo Sisto, tienes $100, no importa si se te pierden, bueno, inviértelos aquí a ver cómo te va. Ah, bueno, entonces yo voto los $100 a ver cómo me va. Entonces, bueno, al final de cuentas esa es una filosofía de que si arriesgué ese poquito, ya averigüé con esos $100 que me dieron la entrada y ya puedo decir digamos, relatar mi experiencia y comentarla en este caso. Pero digamos que en este momento me quedo con la duda y como en este momento hoy, porque lo he hecho toda la semana, tengo como 6 páginas abiertas de la tokenización, del real estate, del no sé qué, tratando de ver un poco eso y creo que hay bastante trabajo por hacer, comenzando porque hay que sembrar confianza en Venezuela. Cuando Lorena decía hace poco, no sé, a lo mejor me equivoco, de que conoce un costarricense que está en México y vendió unas cosas aquí, bueno, pero lo vendió allá. Se supone que si él vendió allá utilizando un mecanismo desde allá, a lo mejor, y de cosas que no están reguladas, bueno, mal estando fuera lo va a alcanzar una regulación nacional. Entonces, al final de cuentas debe haber un mundo que está allá atrás. A algunos les ha ido bien, a algunos no les ha ido bien, pero un poco la idea es hablar con esa pasión y transmitirla para que uno se enamore, pero que también hayan unas cosas concretas. Porque, como yo lo veo, bueno, no soy la tabla de Moisés, ni mucho menos el embajador de eso, pero el asunto es que en todo este tipo de cosas que tienen que ver con financiamiento y riesgo, sobre lo que importa mucho es la confianza. Entonces, bueno, nada, quería saberlo. Y otra cosa, Humberto, que sí me gustaría en 2 minutos, es que cuando tú hablas de sostenibilidad, yo no sé si eso está chocando con lo que yo manejo como eso, y no sé si Fátima entendió lo mismo, pero cuando habla de sostenibilidad del negocio, sí me gustaría que me dedicara 2 minuticos de qué estás hablando, porque la Ok, sostenibilidad y bien. el concepto de sostenibilidad asociado a sustentabilidad de los proyectos que yo manejo no le encuentro relación
a cómo tú lo estás viendo, que no quiero decir que esté equivocado, sino simplemente es que probablemente tenemos un código diferente para referirnos a eso. Así me gustarían dos cosas, Ahora, ese en particular. sí, pues evidentemente, o sea, en una hora y tanto de conversación, se hablaron de tantas cosas. Pero si tú repasas, y qué bueno que esto está quedando grabado desde el comienzo, yo siempre me doy cuenta que cuando uno repasa el material, cuando hay información que es densa, la segunda, la tercera, tú vas captando más, te va quedando más a ti. Todos esos elementos que le causan a usted dudas, de alguna u otra manera se tocaron durante la conversación, solo que tal vez fueron muy superficiales. Tenemos que entender también el espacio donde estamos. Estamos en un espacio de en teoría, una hora, para una conversación sobre un tema que es muy profundo. Entonces, efectivamente, sí, es importante, como usted dice, entender los conceptos primero que nada. Allí usted, por ejemplo, dice, bueno, las reservas, ¿cómo que tengo las reservas? Refiriéndose al petro y a la cuestión de las reservas del petróleo. Cuando yo usé la palabra reserva, en el caso del proyecto de tokenización en general, no me refería a la reserva que estaba del activo subyacente, sino a la reserva del sistema monetario que tú creas una vez haces la tokenización. Y por eso puse el ejemplo del sistema de reserva fraccionada que usan los bancos. Los bancos a nivel mundial se manejan mediante un sistema que se llama de reserva fraccionada, en el cual tú, parte de lo que tú captas lo tienes que guardar en un fondo aparte, que obviamente como tú no eres banco, tú no lo vas a llamar encaje legal, tú lo vas a llamar fondo de reserva. Esa es la reserva que tú tienes que tener. ¿Y para qué ese fondo de reserva? Que es muy importante para la capacidad de recompra de tu token. Hablando ya con un paso concreto para generar confianza. Porque como yo decía en algún punto de la conversación, yo decía, este, tú puedes tener por detrás lingotes y lingotes de oro de reserva. Que tú dices, no, mira, es el respaldo, que por cierto, no deberíamos usar el término reserva, sino respaldo. El respaldo son los lingotes de oro. Sí, pero es que más allá de eso, lo que le va a dar, lo que le va a dar sostenibilidad al sistema monetario, ¿ok? Es la confianza, y la confianza viene dada por la capacidad de recompra que tenga el emisor del mismo token. Porque si el día que tú no puedas comprar, por eso puse el ejemplo del petro, el día que ellos no dijeron, no, yo no compro los petros en taquilla, el precio del petro empezó a caer, se creó un mercado paralelo que se medio emparejó cuando se desarrolló algo de usabilidad, que también es un aspecto importante que tienes que considerar en tu proyecto. Hablando ahora sí de sostenibilidad, que cuando decimos, bueno, ¿qué es eso de sostenibilidad? Es sostenibilidad del proyecto que tú montas encima del activo que vas a tokenizar. En otras palabras, si yo voy a tokenizar un edificio, simplemente para que la gente diga que es dueña de un pedazo del edificio, eso no tiene ningún sentido financiero. ¿Me explico? En cambio, en un proyecto como este, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lo mío, porque es en un proceso que yo estoy ahorita, por cierto. Estoy en ese proceso actualmente. ¿Cuál es mi negocio verdadero? Que viene a través de la tokenización de ese activo. Bueno, el negocio realmente es un negocio financiero. Realmente el negocio no es ni siquiera lo que va a montar encima. Lo que va a montar encima del proyecto es, del activo, perdón, es un proyecto que me genere un rendimiento tal que yo pueda soportar el sistema monetario. Pero mi negocio realmente va a ser un negocio financiero. No sé si me explico, son dos cosas diferentes. Es como, por ejemplo, que ponía en el libro este de Kiyosaki sobre el ejemplo de la gente esta de la franquicia McDonald's. Él le decía a la gente, porque él parece que da conferencias y cosas educativas y tal. Él le decía a la gente, ¿cuál es el verdadero negocio de la gente de McDonald's? Entonces mucha gente salía a decir, bueno, el negocio de McDonald's es vender hamburguesas. No, ese no es el negocio de McDonald's, realmente. El negocio de McDonald's es un negocio inmobiliario. Es darle valor al activo mediante un negocio de hamburguesas chévere y famoso que se llama McDonald's, que a los niños les encanta, que por cierto hace bastante daño para la salud. Ese era todo. De hecho, los franquiciados más bien son unas víctimas de los dueños del negocio de McDonald's, porque los franquiciados, si tú te pones a ver el margen de rentabilidad que tiene un negocio de McDonald's para el trabajo que tú tienes que... Porque vaya que da trabajo tener un McDonald's.
¿ok? Esa gente no duerme, son 7/24 prácticamente. Si es que tiene un horario normal, porque hay unos que están abiertos efectivamente 7/24. Entonces tú ves la rentabilidad y tú dices, bueno, esto como que no vale mucho la pena. Pero ¿quién sí se está llenando los bolsillos? El dueño del inmueble que le puso arriba un McDonald's. Yo en este caso, a ese inmueble le pongo arriba cualquier cosa, un hotel y un casino. ¿Qué rentabilidad del hotel y el casino? Bueno, esperemos que la teórica a lo mejor no llega a tanto, pero que sea suficiente para que sea rentable. ¿Para qué? Para yo poder mantener el fondo, con el mantenimiento del fondo de reserva, poder mantener el sistema monetario. Una vez tú tienes eso garantizado, el resto es un negocio financiero. Así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, ya eso es más avanzado porque tiene que ver con otro tipo de inversiones. Si te vas a meter en el sistema te vas a poner a invertir en otro tipo de activos digitales. Por ejemplo, nosotros particularmente recomendamos invertir en Bitcoin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la criptomoneda que ya ha probado que es la criptomoneda que tiene mayor valor en el mercado y que su valor se proyecta que va a seguir subiendo. Es un poco lo que pasó aquí con el bolívar y el dólar. ¿Qué pasaba aquí con los créditos al constructor? ¿Qué fue lo que acabó con el sistema cambiario? Los créditos al constructor, los constructores todos agarraban la plata del sistema financiero que te daban y no construían nada, algunos construían cualquier cosa, iban a comprar dólares y calentaban el mercado cambiario comprando dólares con esos bolívares hasta que llegó un momento que, bueno, colapsó. ¿Me explico? Entonces, ahora lo que nosotros estamos proponiendo es, no, salgámonos de ese sistema y vamos a trabajar con un sistema dólar Bitcoin, por ejemplo, en donde para nada está involucrado el bolívar. Es un sistema monetario y financiero paralelo, en donde ahora el elemento fuerte va a ser el Bitcoin, no el dólar. En la ecuación bolívar-dólar, el fuerte era el dólar y el débil era el bolívar, ¿cierto? ¿Quién salió perdiendo? El bolívar. Ahora, con la tokenización, tú puedes hacer un sistema parecido, pero entre el dólar y el Bitcoin, donde el fuerte ahora es el Bitcoin. ¿Me explico? Entonces, de ahí viene el negocio financiero, pero que eso es otra cosa, eso es derivado del sistema que tú tienes que montar encima de tu proyecto. Entonces, si tú ves, bueno, yo tengo un edificio, pero estos apartamentos que voy a construir, los voy a meter en Airbnb y van a producir tantos dólares mensuales. Eso es lo que tú le vas a ofrecer a tus inversionistas pequeños, medianos y grandes, porque tú no te estás restringiendo a que solamente son inversionistas de $100. Anteriormente tenías que buscar inversionistas con músculo tal que pudieran decir como uno o dos socios puede hacer toda la inversión correspondiente. Pero en este caso, tú vas a buscar miles tal vez de inversionistas que por cierto no necesariamente están en tu país, en donde está el activo. Los inversionistas pueden estar en cualquier país del mundo. Es más, muy probablemente, porque eso sí tiene la Biblia, hay unas palabras en la Biblia que son lapidarias, nadie es profeta en su tierra. Entonces, tal vez nosotros acá, porque tenemos elementos también para desconfiar, porque vamos a estar claros, eso es un elemento que está allí presente, todo lo que pasó con Sunacri, la cuestión, etcétera, eso nos lleva a nosotros a tener ese peso, pues ese peso encima que le va a hacer al país más difícil ahora desarrollar cualquier tipo de proyecto en este mundo. Pero esos inversionistas tú los puedes buscar en Singapur, en China, en Medio Oriente, hasta en los mismos Estados Unidos. Entonces, esos inversionistas que tú vas a buscar ahora son inversionistas de pequeños, medianos y grandes. Yo digo, debe ser mucho más fácil conseguir 1,000 inversionistas que inviertan $100 cada uno que conseguir un solo inversionista que te invierta 1 millón, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que con estos tipos de conceptos, que como usted dice, son novedosos, eh, hay que enseñar es por medio de la práctica, por medio de los hechos. Entonces, bueno, ya veremos cuando se dé un proyecto tokenizable en Venezuela, en el caso particular de Venezuela, si logramos el objetivo de que logramos el objetivo de que se haga un proyecto exitoso y que se pueda mostrar a los públicos y a partir de allí otros inversionistas, otras personas interesadas, que yo sé que los hay, ¿ok? Es más, aquí hay testigos en este grupo de que hay personas que están esperando simplemente que se dé un primer proyecto de tokenización para arrancar con ellos con sus proyectos que también son de tipo inmobiliario, pero estamos hablando ya de centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por allí son elementos, ¿ok? Son elementos que están presentes. Este, por supuesto, esto fue una conversación general, sencilla, es la primera
Es la primera de su tipo que estamos teniendo acá, ya entrando en materia, pero obviamente no abarca todos los aspectos. Sin embargo, si tú repasas punto por punto, minuto a minuto, lo que hemos hablado, hemos ido tocando aspectos que atienden esas dudas, sí, esas dudas que a ustedes les generan. Pero, por supuesto, se necesita muchísimo más tiempo para nosotros podernos sentar y explicarle, mira, la magia aquí está en esto. Así es que podemos lograr la vinculación de los activos, aunque sea digital y aunque sea un pequeño token de 1 millón de tokens que representan la propiedad. Y sí te da, mira, de esta forma tú logras hacer la vinculación del activo. Y sí te da titularidad sobre la cosa. Ahora bien, no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo está haciendo tampoco. Entonces, y yo pienso que yo les recomiendo, pues mejor dicho, que si el tema les gusta, sigan indagando, sigan estudiando. Por ahí nosotros escribimos un artículo que está en la revista, por ahí pusimos el link de la revista. En la edición digital está bien, ahí se puede leer. También está la versión digital, que está más completa. Y ahí se pasa obviamente de forma general, por cada uno de esos aspectos que a ustedes les genera duda o controversia. Pero bueno, si queremos hablar, profundizar un poquito más, estamos a la orden también completamente en sesión privada o lo que sea, sin costo alguno, porque yo realmente no estoy ahorita, digamos, viendo esto como un negocio en el sentido de yo estoy aquí buscando algo en usted. No, lo que estoy es buscando llevar el conocimiento que ya nosotros tenemos para que de tal manera en algún momento se despierte el interés en un grupo importante de la población que quiera adoptar esto como una vía alterna para poder financiar nuestros proyectos. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya para cerrar, porque ya tenemos 2 horas aquí, está una colega de la inmobiliaria mía, asesora inmobiliaria, dice que también trabaja en la Cámara de Inmobiliaria del Estado Sucre. Más que importante esta ponencia, me parece que es vital manejar toda esta información por todos los inversores inmobiliarios, constructores y por supuesto nosotros asesores. Sin embargo, sabemos que para mucha gente, incluso yo, estamos en kinder en este sector de la tokenización, por lo que debemos transmitir esto desde cada cámara. Bueno, mi gente, muchísimas gracias a todos por haber estado, al ingeniero Humberto Quevedo, a sus preguntas, a sus inquietudes. Vamos a subir esta información a nuestro canal de YouTube de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. Dios los bendiga abundantemente. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. A ustedes.